invitamos a realizar la apertura a la directora del Centro Internacional por los Derechos Humanos de la UNESCO, la doctora Fernanda Gil Lozano. Las dejo con Fernanda. Buenas tardes, Fernanda. Hola Elena, ¿cómo estás? No soy doctora, toda la gente me doctora. Magíster, pero magíster. Mi doctorado ha quedado en la noche de los tiempos por culpa de la política. Esto es así. Magíster por ahora, bueno. Tengo una maestría y contenta. Pero hago la aclaración porque saben que siempre es importante, sobre todo porque acá hay mujeres del mundo académico y bueno, por una cuestión así y si no lo digo, más de una va a decir, ay, mira cómo se cayó. No, no me callo, yo lo digo. Lamentablemente es una cuestión que tengo pendiente. Quiero primero realmente de corazón agradecer muchísimo a Elena y a Pía Verdiña sobre todo, a Marcela Brachelache, porque realmente han hecho un trabajo intensivo, arduo, parejo, y la verdad que está saliendo todo muy bien. Así que yo desde el corazón les agradezco muchísimo. Y después me gustaría agradecer también la presencia de otra directora que tuvo este centro que yo hoy estoy dirigiendo, que es la querida compañera Adriana Arce, que hoy lo mucho, poco, más o menos que tenemos se lo debemos a su lucha, porque en el momento que ella le tocó dirigir este centro, era muy poquito los recursos que había, prácticamente muy poca gente, y ella fue peleando absolutamente toda la estructura. Así que Adriana Arce, agradecidísima, que estoy realmente haciéndome cargo de un lugar de excelencia, y mucho se lo debemos a tu lucha. Después tuvimos realmente una gestión que costó, que tuvo otros criterios, y ahora estamos como reencauzándonos y poder llevar adelante en este centro un poco abriendo incluso a nuevos interrogantes, a nuevas preguntas, enriqueciendo el concepto de derechos humanos. El año pasado, la Plataforma de Acción de Beijing cumplió su 25º aniversario. Su aprobación unánime por más de 180 países se constituyó en base para que los gobiernos y la sociedad civil obtuvieran un balance sobre los avances logrados hacia la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas, en función de hacer realidad sus derechos, tener las mismas oportunidades y vivir libres de violencias. 2020 también marcó el 20º aniversario de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la mujer, la paz y la seguridad. Conocidos como ODS. Miren todo lo que se está cumpliendo. La convención, la que nosotros conocemos como CEDAW, el único tratado internacional de derechos humanos con un artículo específico dedicado a la situación de las mujeres rurales, insta a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer rural. Asimismo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales tiene una cláusula fuerte de igualdad de género que requiere que los estados tomen todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las campesinas y otras mujeres que trabajan en áreas rurales y para promover su empoderamiento. También las medidas para facilitar la igualdad de género en las zonas rurales están incluidas, implícita o explícitamente, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en varios ODS. Nosotros empezamos hace muy poquito nuestra gestión y en marzo empezamos a trabajar sobre una guía que tenía que ver con ciudades inclusivas. Y tomamos diferentes políticas, pero que tenía que ver con la vida de las mujeres en las ciudades y cómo desde los estados, desde una ONG, se había mejorado la vida de las mujeres. Tanto con Elena como con Pía Verdiñas, como con Marcela también. Nosotras pensamos que hay muchísimas mujeres rurales, hay muchísimas personas en el campo, y que también es nuestro deber, nuestra obligación, visibilizarlas y poder situarlas
en un mapa que a veces es complejo, que muchas veces es injusto, y que en este mundo que siempre quiere industrializarse parece que lo único que existe son las ciudades, y sin embargo la mayor cantidad de personas que habitan el planeta lo hacen en zonas rurales. Entonces, también sabemos que el 49% de esas personas son mujeres. Estamos hablando de muchísima gente. Por eso quisimos hoy establecer este diálogo. Y sobre todo en dos regiones, en esta orientación sur-sur, que nuestro centro realmente tiene una intención profunda y franca de poder establecer puentes. Puentes de las realidades en África, de las realidades en América Latina y el Caribe, en experiencias exitosas. Yo soy mujer, soy feminista, casi todo lo mucho o poco que sé, se lo debo mucho al encuentro de mujeres, que en Argentina lleva más de 30 años. Todos los años nos encontramos, discutimos, trabajamos con consenso. De todas las consignas que nos propusimos, en los 70, en los 80, conseguimos todas. Sin un tiro, sin una piedra, dialogando, en paz y sentándonos a conversar a veces con las personas que están en los antónimos de lo que nosotros podemos pensar o diseñar. Pero sabemos que el camino es el diálogo, sabemos que el camino es la paz. Y lo digo en un día, lamentablemente, donde todos nos enteramos ayer, de cómo la política o la no política, o cómo se dirimen muchas veces las diferencias, matando a los presidentes, que no es la forma, que no es la forma. Nosotros tenemos que promover este tipo de encuentros para poder aprender, para poder conocernos, para poder mejorar la vida de todas las personas. Es posible. La tecnología en este mundo de islas, en este mundo que promueve una ideología tan individualista, la tecnología es realmente los puentes que necesitamos como desafío de las geografías quizás más extremas, más alejadas, porque de alguna manera disimulamos el océano que nos separa. Y eso realmente es hermoso, poder pensar que estamos re cerca, como yo las puedo mirar, como ustedes me pueden mirar a mí. Yo hoy, sinceramente, lo que quiero es iniciar este encuentro y que podamos tener otros encuentros y que podamos en algún momento quizás estar 2 o 3 días con mesas de trabajo y profundizar en políticas concretas, en evaluar, en diagnosticar qué es lo que nos está pasando, porque las mujeres sabemos que es tiempo, que es diálogo, que nada se hace a los empujones y que tenemos mucha experiencia de abajo hacia arriba para poder concretar nuestros objetivos. Yo en estos momentos lo que quiero también es que mi querida, realmente, es mi jefa, uno quizás le debería tener temor, pero no le tengo temor, al contrario, es una amiga, que es la directora de la región latinoamericana y el Caribe de Naciones Unidas, que es la licenciada Lidia Brito. Lidia Brito, nos encantaría que nos saludes, al menos yo te lo agradezco mucho. Muchas gracias, Fernanda. Y ya que estamos con clarificaciones, la verdad es que no soy la jefa de Fernanda, definitivamente no. Una amiga y sí, una colaboradora y miembro del Consejo de Administración del Centro, pero Fernanda tiene el presidente del Consejo como su principal. Pero bien, la verdad es que buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Fernanda, por invitarme a estar un ratito con ustedes. Quiero saludar a Adriana también, que ya no veía mucho. La última vez en presencia fue en 2019, así que un gusto ver que continúas bien, Adriana, y como decía Fernanda, fue la primera directora del CPDH, inició esta conexión, en particular con Marruecos. Y la verdad es que es una celebración, Adriana, ver que se continúa el buen trabajo que continúas haciendo ahora en otras instancias. Bien, más que nada para saludarles, decir que es un tema muy, muy interesante. Me anima mucho esta conexión con América Latina y con África. Yo soy de África, soy de Mozambique, pero estoy hace años en esta maravillosa región. Tengo aprendido muchísimo
y la verdad es que me encanta ver que los lazos de cooperación, de diálogo, de aprendizaje en conjunta continúan cada vez más fuertes. Y me encanta además este panel, ¿no? Mujeres, tierra y trabajo. Yo soy ingeniera forestal, vengo también del campo rural, claro, más ingeniería, pero trabajando también mucho con nuestras comunidades agrícolas y forestales en mi país por muchos años de mi vida y a donde las mujeres tienen también un gran papel. Así que no podría estar más entusiasmada porque además esta idea Fernanda, a través de ti, a todo tu equipo, sé que es mucho trabajo, pero también a todos los participantes y participantes que están con nosotros y a las panelistas que van a estar en esta primera ronda de conversaciones. Así que un gusto estar con ustedes. Bueno, queremos, antes que comience la primer mesa, agradecer algunas presencias. Bueno, está Claudio Ferreño, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidente del bloque del Frente de Todos. Está la ciudad de Olinda Carrizo, que es directora de Géneros y Mujeres, secretaria de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Y está también el ingeniero Ricardo Goyeneche, director nacional de Innovación y Desarrollo Territorial de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura. Bueno, les damos las gracias y vamos a ir nombrando otras presencias a medida que vayamos presentando las mesas. Bueno, vamos a comenzar con la primer mesa que nos acompañan. Vamos a comenzar con Isabel Zuleta de Colombia. Ella es socióloga y activista colombiana, es una importante defensora de los derechos humanos y ambientales y es fundadora del movimiento Ríos Vivos de Colombia. Es una ambientalista popular y es feminista comunitaria. Es reconocida por su oposición al megaproyecto Hidroituango, lo digo bien, Isabel, Hidroituango, que vulnera, que vulnera el ambiente y también los derechos de las comunidades originarias. Los dejo con Isabel. Isabel, micrófono es tuyo. Muchas gracias, Celina, muchas gracias, Fernanda, y a todas las personas que nos hicieron esta invitación. Para nosotros es muy importante conectarnos con el mundo de las mujeres. Nos da mucha alegría tener esta oportunidad de escucharlas, sobre todo en un escenario tan complejo como el que estamos viviendo hoy en Colombia. Quisiéramos tener más esperanzas escuchando compañeras de América Latina. Y bueno, en esta situación tan dolorosa que pasa en nuestro país, que no es además la primera vez que pasa, que hoy se está viviendo en las ciudades, pero que realmente llevamos viviendo en el campo muchísima violencia, y gran parte de esa violencia ha sido una violencia sociopolítica. Y quiero empezar por allí porque generalmente a Colombia se le describe como un país en conflicto armado y no se permite visibilizar la violencia del Estado. Y esa violencia del Estado también es a través de megaproyectos mineroenergéticos y de agroindustria que acaban con la vida de la población, con los medios de vida y de subsistencia, que sobre todo ataca a las mujeres. Y eso es lo que hemos intentado hacer desde el movimiento Ríos Vivos y desde la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y de la Vida a la que pertenezco. El proceso de base organizativo de las mujeres ha tenido que encontrar una forma distinta de organizarse. No servían las formas tradicionales porque nos hacían más vulnerables. Nosotras queríamos juntarnos, queríamos enfrentar este problema que se veía en el territorio
Queríamos enfrentar esa legalidad del despojo a través de la cual se está arrebatando la tierra, la poca tierra que tienen los campesinos y la poca tierra que le ha quedado a las mujeres, la mayoría viudas, la mayoría víctimas del conflicto y de la violencia de desaparición forzada, muchas buscando a sus seres queridos, a sus hijos, a sus esposos, y que la mayoría han participado de alguna manera de procesos y por alguna razón no están en la casa, no comparten el hogar, y estas mujeres entonces han tenido que buscar refugio. Ese refugio ha sido el cañón del río Cauca, lo fue por mucho tiempo, y han encontrado una forma de habitar el cañón del río Cauca. El cañón del río Cauca hoy está completamente inundado por este megaproyecto, por Hidroituango. 79 kilómetros del segundo río más importante de Colombia fueron represados presuntamente para generar energía. Ya de eso hace más de 3 años, hasta hoy no se genera energía. Entonces, no solo se arrebató a las mujeres ese lugar de refugio, ese lugar a donde se huía para protegerse de la confrontación armada entre paramilitares, entre el Estado, las guerrillas, múltiples frentes guerrilleros también en el territorio, pero sobre todo enfrentar ese dolor que significan las masacres. Más de 110 masacres hemos documentado como proceso organizativo en el cañón del río Cauca, en el departamento de Antioquia. Este río fue represado y entonces se acabó con el sustento, la pesca y el barequeo de las mujeres y el lugar de refugio. Eso hizo que ya no fueran tan autónomas. La autonomía de las mujeres se perdió y nosotras, otras mujeres más relacionadas con los cascos urbanos o con la montaña media y alta, pues conocimos la gravedad de lo que estaba sucediendo con la montaña baja, con el cañón profundo, como le llamamos. Que no nos revictimice, que al interior del proceso organizativo nos dé una voz en un proceso que es amplio, de muchos pescadores, de muchos barequeros, la mayoría hombres, y esa forma ha sido cada mujer en distintas asociaciones, en distintos territorios. Es la única asociación de las 17 que pertenecen al movimiento Ríos Vivos que está en todos los territorios con presencia continua y haciendo un trabajo para que nuestra voz sea posible dentro de las otras organizaciones de base, para que podamos participar de las decisiones del proceso organizativo de resistencia y oposición al megaproyecto. Entonces, en relación a esta invitación, lo primero que quisiera decir de esas palabras de apertura es que no hemos tenido espacio para el diálogo, que a nosotros nos han impedido ese espacio para el diálogo, y eso es lo que se está viendo en este momento también con las ciudades, con los jóvenes, que nadie los escucha. Llevamos 12 años de lucha pidiéndole al Estado colombiano que por favor nos escuche y además nos escuche de manera diferencial, que no nos escuche con el foco del patriarcado, porque la vida de las mujeres ha sido vulnerada de manera específica por el megaproyecto, porque todos estos megaproyectos tendrían que tener una lectura particular, y los dolores de las mujeres con la pérdida de sitios de memoria donde creían, además tenían la esperanza de que pudiesen encontrar a sus seres queridos, con la pérdida de cementerios, con la pérdida de sitios de inhumación de cuerpos en toda la ribera del río Cauca, pues lo que se hace es una revictimización y todo el tiempo ese señalamiento de que las mujeres estamos impidiendo el desarrollo, de que estamos complicando demasiado lo que tiene que haber hecho un hombre, y que si este proceso lo liderara entonces un hombre, esta resistencia la liderara un hombre, pues ya se habría podido resolver y negociar, porque las mujeres entonces podemos mucho, hablamos de los muertos, hablamos del pasado, hablamos de las plantas medicinales, hablamos del bosque, hablamos de ese dolor profundo que además no tiene precio. Pero esa calificación de que lo que nosotras decimos, nuestro sentir, estorba al proceso, estorba al avance del desarrollo, lo que hace es excluirnos, discriminarnos, imposibilitarnos la palabra. Y para eso nos hemos organizado, hoy sin muchos avances, lamentablemente, pero con muchas esperanzas, creando nuestra propia casa de la memoria, creando nuestros propios espacios
de tanta violencia ambiental ha sido el principal escenario de riesgo. Cuando nosotras analizábamos cuándo estábamos en riesgo en la resistencia, es cuando nos juntamos. El Estado colombiano, el Estado terrorista colombiano no permite que la gente se junte. No solo no escucha, sino que no permite que nos juntemos. Cada que nos juntamos tenemos alguien que nos vigila, alguien que nos persigue, alguien que nos hostiga. ¿Y en dónde nos podemos juntar? Pues en la plaza pública, porque no tenemos espacios seguros, no tenemos en dónde reunirnos. En los espacios de la ruralidad, pues teníamos antes las playas del río, pero fueron inundadas debajo de un árbol. En el sitio que sea posible encontrarnos para conversar de esas afectaciones que de manera particular está generando el megaproyecto. Este megaproyecto además es el más grande de Colombia. Hoy ha generado un riesgo enorme para la población, más de 300.000 personas estamos en riesgo con el megaproyecto, no ha generado energía y todavía no sabemos si es viable o inviable. Se hizo en una zona con múltiples fallas geológicas, por lo menos 7 de ellas están activas, hay derrumbes de manera permanente y hasta el día de hoy, pese a decisiones judiciales del Estado que hemos logrado con la lucha, con la movilización en las calles, el Estado colombiano no las cumple, no cumple las decisiones judiciales y no nos ha dicho lo mínimo que necesitamos para una existencia digna. Y es si nuestra vida corre riesgo o no. Eso se traduce en términos técnicos con este megaproyecto, si el macizo rocoso es estable o no. Llevamos más de 3 años después de la inundación ilegal del territorio y la avalancha que provocó esa inundación no programada, no aterrizada en la realidad de los estudios técnicos sobre el territorio. Y después de esa avalancha, ¿quiénes fueron las más perjudicadas? Las mujeres, las que perdieron sus viviendas, las que perdieron sus medios de vida, las que tienen que salir a rebuscarse la vida, como lo decimos acá, para sostener a sus hijos. Entonces, después de todos estos años, una eternidad para nosotros, ese dolor que genera el no saber qué va a pasar, no poder proyectar nuestra vida, incluso no poder saber si tiene sentido tener hijos o no, porque no sabemos qué va a pasar con el territorio. Hay una completa incertidumbre y sobre la incertidumbre no podemos reconstruir la vida. Y ese dolor sobre el territorio se parece muchísimo al dolor de la desaparición forzada. Esa incertidumbre de no saber qué va a pasar con la vida se parece mucho a lo que sentimos cuando no sabemos si el ser querido está vivo o está muerto. Lamentablemente en Colombia se ha forjado prácticamente una tradición de que todos los desaparecidos solo los podemos buscar muertos, pero nosotras insistimos en que hay que seguirlos buscando vivos, en que hay que proteger esos sitios que nos quedan y que incluso el Estado colombiano está obligado a que los sitios de inhumación y los cuerpos que quedaron debajo del agua del embalse del Lituango nos tienen que responder por esos cuerpos y saber si esos cuerpos corresponden a los seres desaparecidos. Entonces, para estas reflexiones, volver a decirles que necesitamos eso, que nos permitan juntarnos, que no sea en Colombia un riesgo juntarse en la ruralidad y ahora juntarse en las asambleas populares que están haciendo en los barrios de Medellín, de Cali, de Bogotá, que les permita ese Estado juntarse a la gente para poder discernir, para poder tener propuestas y salir de la situación que se está viviendo en Colombia. También decirles que tiene que parar el daño para poder que estos objetivos de desarrollo del milenio se puedan dar en un estado como el colombiano, en un país, en un territorio como el colombiano. Lo primero es parar el daño. El daño tiene que cesar. Necesitamos que el Estado pare el daño sobre la población. No ha permitido que las comunidades nos organicemos con procesos de largo plazo. El nuestro ha puesto muchos muertos, ha puesto compañeros y compañeras que con mucho dolor han ofrecido su vida a la resistencia y a la defensa del río Cauca, y eso ha sucedido por todos los ríos de Colombia. Los ríos de Colombia se han venido usando como escenarios de guerra, escenarios en donde se intenta desaparecer a los cuerpos. En este momento se está volviendo a vivir esa dolorosa situación que nosotros hemos tratado de que no se repita en
el país porque los megaproyectos mineroenergéticos y de agroindustria están desapareciendo la verdad. Colombia no quiere que los muertos hablen y los muertos tienen muchísimo por decir. Y esa memoria es sumamente importante para que nosotras podamos elaborar ese duelo, para que el pueblo colombiano pueda elaborar ese duelo con más de 130.000 desaparecidos. Sobre el trabajo, tenemos que decir que para nosotros lo importante es que se respete también las geografías, cómo se determina la geografía. Un cañón profundo, no por ser profundo, no por ser bosque seco tropical, que además está en vía de extinción, no porque nos digan que la hidroenergía es energía limpia, pues si viola los derechos humanos no puede ser energía limpia. Y no por ser un cañón profundo, entonces lo que se tiene que ver en ese cañón es la posibilidad de inundar. La posibilidad de vivir y de habitar ese territorio es lo que nosotros tenemos como prioridad. Y el Estado está viendo en esos cañones, no solo está en riesgo el nuestro, muchos otros cañones de la geografía y de esa enorme cordillera que nos atraviesa y que se expande en el territorio colombiano de manera maravillosa, en nuestro caso sobre la cordillera central y la occidental, pero que no deja de ser la cordillera de los Andes que nos conecta como pueblos latinoamericanos. Esa enorme cordillera que está en formación, pues tiene sus propias fragilidades. Y esas fragilidades se tienen que entender nosotros como pueblo, las hemos entendido. Las mujeres hemos renombrado el territorio según está determinado por esas cordilleras y son los ingenieros, esas personas que han estudiado tanto, los que no han sabido interpretar el territorio y con la capacidad de leer el territorio con sus riesgos, con su vulnerabilidad y de respetar ese bosque y además, sobre todo, de respetar un planeta que es de todos. Nosotras promovemos una ciudadanía planetaria, estamos exigiendo que nos digan el costo real, la huella ecológica de haber destruido el bosque seco tropical y de generar tantos gases de efecto invernadero como hoy lo estamos viendo con ese lago enorme de agua putrefacta que nos dejaron cuando antes teníamos un río de vida y un río maravilloso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Isabel por sintetizar esta situación que están viviendo ustedes en Colombia y desde ya contás con toda nuestra solidaridad y con este espacio donde esperamos y aspiramos a podernos seguir encontrando y colaborando entre todos nuestros pueblos y entre nosotras también. Gracias Isabel. Bueno, ahora vamos a presentar a otra luchadora, a Macé Moraes de Brasil. Ella es coordinadora de la Marcha de las Margaritas, es una agricultora familiar, es desde el año 2017 secretaria de la Mujer de la Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas. Ella es natural de Batalla, Pi, y está casada, es madre de un hijo, de un filio, y en 2019 coordinó la Marcha de las Margaritas, que es una multitudinaria movilización organizada por mujeres de la agricultura familiar, por campesinas, por mujeres indígenas de todo Brasil, que cada 12 de agosto confluyen en Brasilia. Y la última marcha fue de más, algunos dicen 100.000 mujeres, otros un poco menos, pero es una marcha muy multitudinaria. Esta fecha, 12 de agosto, recuerda a la dirigente rural y sindical Margarida María Alves, que fue asesinada en 1983 mientras luchaba por los derechos de los trabajadores en Paraíba. Bueno, con ustedes, Macé, esperamos tus palabras. Buenas tardes, Macé. Gracias, muy gracias, companheiras Helena, e em seu nome cumprimento as demais companheiras aqui presentes nessa importante atividade, primeiro em nome da nossa confederação, da CONTAG, da Marcha das Margaridas. A gente quer fazer uma saudação a todas vocês, mas ao mesmo tempo agradecer o convite de poder estar
compartilhando com vocês essa experiência da Marcha das Margaridas. Então, a gente fica muito honrada de ter recebido esse convite, de estarmos juntas nessa tarde rica de informação, já aqui ouvindo a fala da companheira que nos antecedeu, trazendo aí vários elementos importantes, sobretudo nesse momento desafiador que a gente passa no Brasil, mas que vocês também, nossas irmãs, também estão passando nos demais países. Então, um grandioso saludo a cada uma de vocês. Bom, vou pedir aí a nossa companheira Carol para compartilhar a tela, porque talvez facilite aqui para vocês. Eu não hablo muito bem portunhol, então eu vou falar mesmo português. Então, companheiras, essa imagem é uma imagem para vocês conseguirem ver um pouco a dimensão do que é a Marcha das Margaridas, né? Pode passar, Carol. Está em espanhol e eu vou estar falando em português. A Marcha das Margaridas, companheiras, é um resultado da auto-organização política das mulheres camponesas, de populações tradicionais, indígenas, agricultoras familiares e da articulação entre os grupos e segmentos de mulheres que habitam, vivem, trabalham e ocupam os diversos territórios rurais, estando inserida em organizações diferentes e movimentos sociais. Essa, né, é a nossa forma de organização. E a Marcha das Margaridas, né, antes da gente falar um pouco de como foi esse início dela, é importante a gente falar também que se iniciou na década de 1980, né, e se fortaleceu na década de 90, né, a movimentação, a luta das mulheres, e assim, a motivação e a invisibilidade do trabalho feminino e o não reconhecimento das mulheres como trabalhadoras na agricultura familiar impediu, né, o acesso a direitos como o direito à aposentadoria, ao salário maternidade, à previdência e tantos outros. E para conquistar políticas, né, públicas específicas para as mulheres, foi necessário, né, que as mulheres agricultoras familiares, indígenas, camponesas, se tornassem visíveis para a sociedade e para o Estado. E por isso, né, que a gente veio nessa grande mobilização, o surgimento da Marcha das Margaridas, né? Então, assim, através de muita luta, de muita articulação, as mulheres ainda não tinham esse reconhecimento, e foi, né, para ter esse reconhecimento, ver a potencialidade, a visibilidade, o trabalho e valorizar as mulheres, que as mulheres, né, se juntaram e disseram, não, vamos construir essa que é hoje a maior ação protagonizada pelas mulheres do campo, da floresta e das águas. Então, a Marcha das Margaridas surgiu no ano de 2000, com o lema, né, a primeira Marcha das Margaridas, Helena, ela surgiu no ano de 2000, com o lema 2.000 razões, né, para marchar contra a fome, a pobreza e a violência sexista. Naquele período, havia no nosso país, estava muito sério a questão da fome, da violência no país. Então, assim, motivada muito, né, por essa questão da necessidade de criar um fato político e que desse visibilidade organizativa das mulheres no sindicalismo rural e se mostrasse a sociedade como sujeitos políticos. E aí, nesse período, né, foi que aconteceu, aqui está, embaixo, vocês conseguem visualizar os cartazes, né, da marcha de 2000, que traz como esse lema, e também a gente traz aqui alguns, né, nesse período também, um contexto em que surgiu a marcha, em 2000, era um contexto do avanço no Brasil do neoliberalismo, no mundo, não só no Brasil, mas também no mundo, o surgimento nesse período de vários movimentos anti-globalização, que é, né, a ação da Marcha Mundial das Mulheres, né, inspiraram muito nesse período, também a marcha da Pão e Rosa no Canadá em 1990. Então, todas essas articulações, essas atividades, essas ações que estavam acontecendo, né, motivaram as mulheres a, né, realizar essa que foi, né, a nossa primeira marcha em 2000. Então, a Marcha das Margaridas, ela integrou, de certa forma, as mobilizações da Marcha Mundial
das mulheres. E aí, a gente coloca aqui o que é, né? O que é a Marcha das Margaridas. Vocês podem estar perguntando, tem essa imagem linda aí que dá a dimensão, né, de como é a marcha, como é que a gente marcha aqui em Brasília, como é que as mulheres se organizam. Ela é uma ampla ação das mulheres do campo, da floresta e das águas para conquistar, como eu já disse, a visibilidade, o reconhecimento social e político e cidadania plena, né, das companheiras. E aí também muitas vezes a gente se pergunta, por que somos margaridas? Né? E aí muitas companheiras ainda perguntam para a gente, por que margaridas? Né? Somos margaridas não, companheiras, em referência a uma flor, mas em referência à luta de Margarida Maria Alves, uma grande líder sindical, uma mulher trabalhadora rural, nordestina, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande da Paraíba, né, que foi brutalmente assassinada, né, pela ação do latifundiário. Então, por isso se ganhou, né, esse nome, por isso que a gente se deu. Então, a gente não está, quando a gente fala de Margarida, a gente não está falando de uma flor, a gente está falando de uma grande mulher, de uma grande líder sindical que, ao longo desses anos, lutava em defesa dos direitos, né, das mulheres, enfim. E aí, uma frase muito importante que diz aqui do lado dela, que eu acho que é legal a gente colocar, que diz o seguinte: é melhor morrer na luta do que morrer de fome. Essa era uma frase de Margarida Alves. Bom, e aí as Marchas das Margaridas, ela surgiu desde o surgimento desde 2000, já ocorreram 6 marchas das Margaridas, com execução em 2003, cada marcha ocorreu no primeiro, né, ocorreu num primeiro ano do governo eleito, né? A primeira foi em 2000, a segunda em 2003, né? E aí cada uma marcha ela acontecia em um contexto político diferente. Cada marcha e a violência, e aí eu só me reporto em 2000, a primeira marcha foi muito simbólica, as mulheres em Brasília, num contexto difícil de fome, de violência, as mulheres marcharam nas ruas de Brasília, em ala, com as panelas vazias na cabeça, sabe, Helena, simbolizando a fome que naquele período estava muito forte, com as cruzes na cabeça, simbolizando a violência que estava muito forte no nosso país. Então, as mulheres vieram com a cara e a coragem para Brasília, se movimentando e ajudando uma outra na alimentação para poder conseguir chegar, mas já voltaram dizendo quando era que a gente voltava em Brasília. Esses são os cartazes, né, que vocês estão vendo aí. A marcha de 2003, 2007, esse é o lema, né, contra a violência, a pobreza, contra a fome, a pobreza e a violência sexista, tá aqui, aí tem alguns lemas, eu não vou estar lendo depois, vocês também, esse material pode ficar com vocês, como ele está também traduzido. E assim, a marcha de 2011 já trouxe como alguma questão diferente no lema, diferente das demais, né? O lema por desenvolvimento sustentável com justiça, autonomia, igualdade, liberdade, né? E também para a gente era muito simbólica a marcha de 2011, né? A gente aconteceu 2000, 2003, 2007 e 2011, porque para nós era muito simbólico que era a primeira mulher presidenta da República, né? Antes, em 2003, a marcha também contribuiu muito, só lembrando, com a eleição do primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, e isso deu uma certa influência. 2007 também, as mulheres já pautavam, já trazia para o presidente Lula uma pauta de reivindicação, né? E em 2011 a gente veio com muito mais força, porque pela primeira vez a gente tinha uma mulher no país, né, como presidenta da República. Então, a eleição da Dilma Rousseff para a gente era muito simbólico naquele momento. Bom, e em 2015, e aí foi um momento muito emocionante. Em 2015, no decorrer desse caminhar, foram várias, é bom a gente colocar que a gente conseguiu várias conquistas, muitas lutas, mas a gente conseguiu várias conquistas importantes, como o direito, né, da titulação conjunta, a campanha nacional
de documentação da trabalhadoras rural, estou dando esses 2 exemplos, mas foram várias conquistas que, ao longo do caminhar, a gente conseguiu. E, em 2015, o lema da marcha, Desenvolvimento Sustentável com Democracia, Justiça, Autonomia, Igualdade Livre de Violência, já se anunciava o pré-golpe no país, no Brasil. E aí já era um momento bem desafiador. As mulheres já vieram para a rua dizendo que não ia ter golpe, que estávamos ali junto com a Dilma, mas, infelizmente, em 2016, logo em seguida, a gente teve. Então, foi uma marcha que a gente reafirmou, estivemos em Brasília com 100 mil mulheres, onde a gente colocou, né, dizendo, estamos juntas, mas, infelizmente, houve o golpe no país e foi retirada de forma aí brutal a nossa presidenta da República. Bom, e assim, mesmo assim, daí para cá, de 2000, acho que é válido a gente colocar que de 2015 para cá a gente teve muitas perdas, muitos retrocessos nas conquistas que, ao longo desse caminhar, nós, Margaridas, tivemos. As nossas conquistas foram sendo retiradas, sendo arrancadas de nós. E aí, mesmo assim, a gente dizia que, saindo de 2015, a gente voltava para os nossos municípios para continuar lutando e marchando, construindo, porque a Marcha das Margaridas, ela não é só esse momento em Brasília. Em Brasília, a gente diz que é um momento de coroação. A Marcha das Margaridas, ela é um processo de construção, de mobilização e de formação na base. Mesmo indo para Brasília 100 mil mulheres, participaram da marcha muito mais de 100 mil mulheres, porque aquelas que não foram, elas também sabem o que é a marcha. Por que marchar? Por que em Brasília? Porque a marcha acontece a nível municipal, lá na base, acontecem marchas municipais, regionais, estaduais, em preparação a esse grande momento que é esse momento de coroação em Brasília. Bom, em 2019, já terminando aqui a minha apresentação, em 2019, né, a Marcha das Margaridas, né, Margaridas na luta por um Brasil, o nosso lema foi esse, Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade livre de violência. E aí a gente estava em um contexto bem desafiador para nós, um contexto de medo, de retrocesso, de perda de direito, de um governo genocida, de um governo negacionista, que nega os direitos, que retira, de fato, os direitos das mulheres. Então, durante esse período, para a gente foi muito difícil. As mulheres vieram, talvez a gente tenha dito que foi a marcha que teve mais desafio, a marcha que a gente veio com a cara e com a coragem, sem apoio de nada. As mulheres conseguiram, sabe, companheira Helena e as demais, construir a marcha na base e realizar bingos, rifas, campanhas para poder chegar até Brasília. E um diferencial das demais marchas foi que nessa marcha agora a gente não fez uma pauta para entregar para o governo, porque a gente compreendia que não tinha como negociar com o governo genocida, negacionista, que não estava nem aí para as questões das mulheres. Então, não fazia nenhum sentido. A gente construiu uma plataforma política, que nessa plataforma política a gente denunciava, mas também a gente, ao mesmo tempo que a gente denunciava, a gente também anunciava qual projeto de sociedade as Margaridas defendiam. Então, companheiras, durante os governos democráticos populares de 2000 a 2011, se fortaleceu, sem dúvida nenhuma, o processo de negociação, de pauta de reivindicação das Marchas das Margaridas, né, o avanço nas conquistas das políticas para as mulheres do campo, da floresta e das águas. Aí aqui tem uma foto da nossa eterna presidenta Dilma, né? E, assim, os lemas também apontaram nas proposições na afirmação de um modelo de desenvolvimento sustentável, protagonizado pelas mulheres, né? As mulheres avançaram, né, na integração das políticas de desenvolvimento rural, em ações diferenciadas e que direcionadas às trabalhadoras e promotoras de igualdade de gênero, né? Cada marcha, a plataforma política das mulheres do campo, da floresta e das águas, ela se amplia, se qualifica cada vez mais, a abordagem articulada com os temas importantes, como a questão da terra, né, a água, a agroecologia, a soberania e segurança alimentar e nutricional, trabalho e renda, a economia solidária, a autonomia, a participação política das mulheres, a questão da violência. Então, cada marcha elas vão se articulando e trazendo essas questões. E aí, já para ir finalizando mesmo, como se constrói a Marcha das Margaridas, né?
A marcha ela se constrói a partir de um amplo processo, né, formativo, de debate, de ação política, de mobilização, desenvolvida pelas mulheres, lá nas suas comunidades, nos seus territórios, nos seus municípios, nos seus estados, e aí vai se espalhando, vai crescendo, crescendo, até chegar às ruas de Brasília. Isso que é lindo, é de arrepiar. Essas são algumas imagens, algumas fotos. E aí quem constrói a Marcha das Margaridas, né? As marchas elas são protagonizadas pelas mulheres, como eu já disse, do campo da floresta e das águas, e também com algumas companheiras também que têm se juntado com a gente da cidade, da periferia, e sendo coordenada pelo movimento sindical, né? A marcha, né, valoriza a construção de alianças e parcerias como movimentos sociais, sindicais, de mulheres e feministas do campo e da cidade. Então, assim, além da gente, da CONTAG, que é quem coordena através da Secretaria de Mulheres, a gente também tem um leque de organizações parceiras que são fundamentais. Bom, já para ir fechando mesmo, essa questão do contexto eu já trouxe aqui, né, Carol, de 2019, acho que é bom colocar, reforçar, né, 2019 era um contexto de fortalecimento do neoliberalismo, a negação dos direitos, né, o desmonte do Estado, né, o avanço da agenda antidemocrática conservadora no país, o Brasil, né, volta ao mapa da fome, né, o aumento no grau de violência e repressão do Estado contra as e os ativistas e movimentos sociais, ataque conservadores sobre a vida de nós mulheres, o aumento da violência, feminicídio, e assim não houve negociação com o governo. Bom, e aí, fechando mesmo, o caráter da marcha, como eu já coloquei, foi formativo, propositivo e de denúncia, né? E aí uma coisa importante também que a gente fez nessa marcha foi a ampliação das alianças que a gente tem, né? Se uniram com a gente aí a Marcha das Mulheres Indígenas, as organizações do Campo Unitário, da Via Campesina, várias organizações e sindicatos urbanos, que isso é muito importante. E uma participação muito importante das organizações, né, internacional. Isso é muito válido a gente reforçar, né? Uma delegação composta por mais de 54 organizações sindicais e de defesa, né? 54 representantes de 20 países de todos os continentes, com representantes de organizações sindicais e defesa dos direitos das mulheres de vários países, né, participaram da nossa marcha. Então, acho que tem que ter algumas fotos também. Aí eu disse que também não se apresentou nenhuma pauta para negociar, né, com esse governo. A gente construiu essa plataforma, isso que eu já coloquei, que tem vários temas, que está aqui, né? Eu conversei até com você, Helena, e demais companheiras, quando a gente trouxe os eixos que a gente trabalhou na plataforma da Marcha das Margaridas, que foram eixos extremamente importantes, como a questão da terra, água e agroecologia, pela autodeterminação dos povos com soberania alimentar e energética, pela proteção e conservação da sociobiodiversidade e bens comuns, por autonomia econômica, trabalho e renda, previdência e assistência social, e aí vai. Pela questão de uma vida livre de todas as formas de violência, segue, eu não vou nem ler todos, mas esses foram os lemas. Esse material que vocês estão vendo aqui é a plataforma política que a gente construiu, que está dando subsídio para a gente dialogar com os governos estaduais. Aqui são a imagem, né, da caminhada, de alguns momentos da caminhada, que eu acho que é legal também. Aqui era um espaço onde a gente também estava chegando, a mulherada estava chegando com esse, né, banner aqui, né? E assim é realmente uma marcha. Pode passando, Carol, eu acho que essas questões aqui eu já coloquei também. Assim, algumas proposições, Carol, que é sobre, né, a Marcha das Margaridas, né, que a gente tem também, trago aqui também, que eu acho que é interessante trazer: promover e garantir acesso à terra, a titulação e a regularização fundiária, territórios tradicionais, né, reconhecendo, respeitando e valorizando os saberes dos seus povos, o reconhecimento e regularização dos territórios, né, assegurar de forma ágil o processo de criação de regularização e reserva extrativista. Acho que isso aqui nem precisa trazer agora, Carol. Vamos seguindo. Atuação das marchas das Margaridas nesses 20 anos, desmontando, né, demonstrado aqui, né, que aí eu acho que é interessante a gente trazer, que primeiro
dá essa capacidade para reafirmar seu caráter de diálogo e proposição, acho que é interessante, grande poder de articulação, reconhecimento como sujeito de direitos, aprendizagem na formulação de negociação das políticas públicas. E também, para finalizar mesmo, companheira, a importância política da Marcha das Margaridas, né? Também eu acho que é importante trazer isso para cá, né? A Marcha das Margaridas, ela é realmente, ela tem essa importância muito grande para dentro e fora do movimento sindical, né? Ela traz também, dialoga muito sobre essa questão do feminismo, anunciado pela Marcha das Margaridas, né? A Marcha das Margaridas anuncia, sem dúvida nenhuma, um feminismo que constrói, né, a partir do vivenciamos como mulheres no campo, na floresta e das águas. Isso tem muito a ver com a produção de alimentos saudáveis, a construção da agroecologia, o conhecimento dos nossos corpos, dos nossos territórios, dos nossos direitos, a luta pela reforma agrária, né? Uma vida digna no campo, a luta contra o agronegócio e contra todo tipo de violência contra as mulheres. Bom, então, assim, para finalizar mesmo esta foto, uma palavra que a gente sempre diz é: seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Então, desculpa pelo tempo, eu passei correndo aqui, porque eu acho que eu já extrapolei um pouco o tempo. Se for possível o vídeo, beleza, se não for também, não tem problema, eu só quis compartilhar um pouco, porque quando a gente começa a falar da marcha, a gente vai, assim, vivendo o momento. Então, a gente vive, a gente que constrói, desde aqui, da roça, do território, da comunidade, arrepia, companheiras. E aí eu quero finalizar esse momento convidando já cada uma de vocês, né, para ajudar a gente na construção, para estar com a gente em 2023. Eu quero contar muito com as parceiras, com as companheiras dos nossos países hermanos, para estar com a gente na nossa 7ª Marcha das Margaridas, que vai acontecer, se Deus quiser, em agosto de 2023. Então, muitíssimas graças, muito obrigada. E se for possível passar o vídeo, beleza. Se não, também eu já passei um pouco do meu tempo. Gracias. Gracias, Macé. Muchas gracias, Macé. Y por supuesto que vamos a estar todas en 2023 en la Marcha de las Margaritas. Vamos a estar todas allá. Quiero decir que este evento, que está, la verdad que estamos todas tan contentas con lo que, como está transcurriendo, se está transmitiendo por Facebook Live del CIPDH UNESCO, y que todo este material que estamos recopilando, este video y el PowerPoint que acaba de pasar Macé, van a estar disponibles entre nuestros materiales, y vamos a ir armando un repositorio con toda esta documentación. Vamos a recopilarla y vamos a ofrecerla para que podamos compartirla, porque es un material súper valioso. Y bueno, esta gran experiencia de organización de miles de mujeres nos inspira y nos da muchísima alegría poderla compartir con ustedes. Gracias, Macé. Quiero decir que están presentes también, y agradecemos la presencia de Fátima Cabrera, que ella integra el Consejo de Administración del Centro Internacional por los Derechos Humanos de la UNESCO, y es representante de los organismos de derechos humanos. También está presente, y le agradecemos mucho, a Julia Perier. Ella es diputada del Parlasur y es presidenta de la Comisión del Eurolat. Vamos a continuar con esta conversación, y le vamos a dar la palabra ahora a Ana María Ribeiro, de Argentina. Ella es cofundadora del Movimiento de Mujeres en Lucha, que enfrentó los remates de tierra y las políticas neoliberales en la década del 90 en Argentina. Es miembro de la Cooperativa Colonizadora de la Federación Agraria Argentina, es abogada y docente,
y actualmente integra la Comisión de Tierra y Arraigo Rural de la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura. Bueno, buenas tardes, Ana María. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. La verdad que es una gran alegría poder participar de este conversatorio y muy agradecidas por la convocatoria al Centro de Derechos Humanos de UNESCO, en la persona de su directora, de Fernanda Gil Lozano. Tampoco podríamos haber hecho esto sin la ayuda de Pía y de Elena, porque tampoco podríamos haber configurado todo lo que queríamos y teníamos que decir en situaciones como la que estamos viviendo de pandemia, donde todo es a través de WhatsApp y de Zoom, que se hace más complejo. Pero bueno, vamos a tratar de contar cómo fue lo nuestro ya hace mucho tiempo, lo del movimiento de mujeres en lucha, cuando decidimos dar pelea, como hemos hecho siempre las mujeres, cómo enfrentábamos la lucha por la tierra, la lucha por la soberanía nacional y la conformación de un nuevo modelo productivo para los pequeños productores en nuestro país. En esos momentos debemos tener en cuenta que la participación de la mujer no era como en estos momentos. Nosotras, cuando empezamos a tener cierta relevancia y nos llamaban de todos lados y nos hablaban de empoderarnos de nuestra situación, era como, ¿qué será eso? ¿Dónde averiguamos qué es lo que quiere decir? Porque tampoco estaba en un desarrollo como tenemos ahora el tema de la participación de la mujer en la vida, en la política, pero había un grito que recorría las chacras, las pampas, los parajes, pero sobre todo los juzgados y los bancos. Era pan, tierra, trabajo, remates al carajo. Los chacareros desposeídos de la tierra, que sabían que integrarían esa larga lista de sacados del sistema, desaparecidos de la agricultura, de la producción y de las familias, cantando en todos los juzgados: no va a haber remate, no va a haber remate, hasta taladrar los oídos de los jueces, de los oficiales de justicia, de los policías, de los rematadores, eran la garantía de que si el movimiento estaba en esos momentos, en ese hecho, el remate no iba a pasar. Porque lo íbamos a impedir, porque íbamos a impedir que un nuevo compañero cayera. Ahora, ¿qué es parar un remate? Un remate no es un hecho aislado, es un hecho perfectamente pergeñado, no es insólito, no, es parte de un plan destinado a que ese pequeño productor pierda su tierra y caiga en manos del endeudamiento y deje de pertenecer al sistema productivo de la pequeña y mediana producción en la Argentina. Entonces, era un plan. Ahora tenemos que ver cuál era la situación, no solamente nacional, sino internacional en ese momento en nuestro país. Nacionalmente estábamos viviendo una de las épocas más oscuras de nuestra historia, porque en el marco de alto endeudamiento de la nación y desindustrialización que impone la dictadura militar en el año 76, y donde se va hacia una alta concentración de la tierra y del capital, ahí surge el movimiento.
¿Cómo funcionaba el tema económico en ese momento? Había un feroz ajuste estructural sobre la base del plan de convertibilidad. El plan de convertibilidad se sustentaba en pivotes como eran el desregulamiento de todas las instituciones, por lo tanto habían desaparecido Junta Nacional de Granos, de Carnes, las privatizaciones, la apertura indiscriminada de la economía, la reforma del Estado y la convertibilidad. Y en lo internacional, ¿cuál era la situación? En lo internacional dominaba la globalización. Francis Fukuyama nos estaba contando y convenciendo a todos de que había terminado la historia, los ismos no tenían más cabida, no, ni nacionalismo, ni socialismo mucho menos. Por lo tanto, había que ocuparse de su propia quintita y de lo que era el desarrollo personal. En ese esquema, los pequeños y medianos no entrábamos. A su vez, un brillante secretario de Agricultura que tuvo el doctor Menem, Ingaramo, dijo que 200.000 pequeños y medianos productores estábamos fuera de escala y que por lo tanto teníamos que desaparecer. En la familia chacarera, el hombre siempre fue quien guiaba a la familia, la explotación, imagínense más 25 años atrás, y en ese momento caía deprimido, fundido, perdiendo la propiedad que había sido a lo mejor de 3 generaciones anteriores, de los abuelos, de los bisabuelos, y sin perspectiva. Entonces, ¿qué decimos las mujeres? Nos organizamos. ¿Cómo fue? Lucy Cornelis, nuestra primera presidenta del Movimiento de Mujeres en Lucha, cuando recibe la cédula de remate de su chacra, piensa que algo tiene que hacer y que así no se puede quedar. Por lo tanto, va a la FM del pueblo y cuenta su situación. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando al final de su intervención por la radio la esperan afuera un montón de mujeres? Y así empiezan las reuniones y se empieza a organizar el movimiento. El movimiento se inicia en Winifreda. Winifreda es un pequeño pueblito de La Pampa que tiene nombre de mujer, porque Winifreda era la hija de un terrateniente de esa zona que había heredado los campos y que sobre eso se había levantado ese pueblito. Ahora bien, ¿qué hacemos ante esa situación? Todo lo nacional, todo lo que el pueblo argentino había acumulado a través de años de lucha y de sufrimientos, estaba deteriorado, dejado de lado y como que nada de eso servía. Por lo tanto, ¿qué hacemos las mujeres? Nos reunimos en asamblea y decidimos que frente a ese planteo donde había que ocuparse solamente de uno, decidimos hacer nuestra esa consigna tan querida de que lo único que nos iba a salvar era la solidaridad. Aquello de sentir en lo más profundo de cada uno de nosotros la injusticia cometida contra cualquier ser humano en el lugar del mundo que fuera y salir a defenderla. Por lo tanto, elaboramos la red solidaria. ¿Qué era la red solidaria? Era que cuando alguien recibía la noticia de un remate en un pueblo, se le avisaba al otro pueblo, ese pueblo avisaba al otro por teléfono y nos juntábamos el día del remate en un transporte que nos solidariamente nos proporcionaban las cooperativas que nos ayudaron muchísimo en ese tiempo para ir a parar el remate. ¿Qué hacíamos en el remate? Nos tomábamos del brazo fuertemente todas y cantábamos el himno nacional las veces que fuera necesario hasta que fuera ensordecedor y no se pudiera seguir con el hecho del remate. Yo recuerdo que en un remate muy fuerte en Junín, muy fuerte porque estaban las ligas agrarias, que eran esos chimangos que venían a aprovecharse de la desgracia ajena y que para amedrentarnos
abrían sus camperas y nos mostraban las armas que tenían para que tuviéramos miedo y no actuáramos. En ese remate lo cantamos 67 veces en una mañana, pero el remate lo paramos. ¿Cuál era la otra consigna? ¿Qué era lo que veníamos en esas reuniones no exentas de discusiones fuertes, peleas y todo lo demás? Porque en realidad teníamos que sacar todo lo que teníamos porque era muy fuerte lo que estaba en juego. Nosotras elaboramos en todo eso un decálogo de qué era lo que nosotros necesitábamos. Era la suspensión inmediata de los remates y las ejecuciones. Y eso tenía que venir de una medida del gobierno nacional, de otra manera no se podía. El precio mínimo sostén obligatorio y en origen, que era una condición básica que la habíamos tenido en la República Argentina, en otros momentos de nuestra historia, donde se tenía en cuenta al pequeño productor, precio mínimo sostén obligatorio y en origen, el recálculo de las deudas y la refinanciación. En algunos casos llegábamos a pedir condonación, porque era tan grosero el tema del endeudamiento, que por ejemplo, el caso de Lucy, como estábamos en la paridad 1 a 1 con el dólar, Lucy había pedido 20.000 pesos y a lo poco tiempo debía 170.000. Era imposible de pagar, imposible. El esquema financiero económico de ese momento mostraba la inviabilidad total de los pequeños y medianos productores. Eso era a lo que el gobierno iba, hostigando continuamente, por supuesto, siempre, siempre. Yo me acuerdo que el otro punto del petitorio de las mujeres era la defensa irrestricta del Banco Nación, porque en el Banco Nación había 14 millones de hectáreas hipotecadas. Por lo tanto, con ese esquema de rematar todo lo nacional y vender todo lo que pertenecía a la nación argentina, pingüe negocios se hacían los inversores extranjeros que querían al Banco Nación. Me acuerdo que un director del Banco Nación, Pou, nos dijo un día, vayan a hacer circo a la plaza, cuando nosotras le dijimos que íbamos a hacer un tractorazo y un abrazo solidario al Banco Nación. Lo hicimos. El 6 de marzo del año 2001, el Movimiento de Mujeres en Lucha, con un sinfín de organizaciones sociales y agrarias, y la Comisión Interna del Banco Nación, le dimos un abrazo al Banco Nación para que las autoridades vieran que lo íbamos a defender, que lo que nosotras prometíamos lo hacíamos, que lo íbamos a defender. Entonces, esa plataforma, suspensión inmediata de los remates, precio mínimo, sostén obligatorio y en origen, y recálculo de deudas y defensa del Banco Nación, era lo que el movimiento de sur a norte y de este a oeste teníamos todas puestas la misma camiseta. Eso era lo que había que defender. Al principio nosotros dijimos en esto que íbamos a contar lo que pudimos y también lo que no pudimos hacer. Evidentemente nosotras dimos pasos muy importantes. Ese marco, ese plan de convertibilidad que hacía que cada uno se sintiera que no valía, que nosotras entendimos una vez que calamos la esencia de ese modelo económico, que lo único que iba a conformar un país para pocos y no para los pequeños y medianos, mucho menos los campesinos y la agricultura familiar, porque mucho menos. Era un país pergeñado y diseñado para muy pocos. Nosotras vamos calando la esencia de ese modelo. Por lo tanto, decimos no. Sí a lo nacional, el himno nacional como bandera de lucha, si se quiere, las marchas del movimiento de mujeres en lucha presididas por una compañera manejando un tractor Pampa de las industrias mecánicas del Estado, para tener en cuenta que nosotras revalorizábamos todo lo nacional, y una compañera escolta en ese movimiento llevando la bandera argentina adelante, haciendo
graficar que no íbamos a permitir de ninguna manera la entrega de la nación argentina. Esto, tenemos que decir que en ese largo camino de lucha de 25 años, fuimos atando lazos de solidaridad, de ayuda, de vivencias con un sinfín de organizaciones, partidos, universidades, muchísimos compañeros de distintos institutos de investigación y de universidad nos han ayudado y nos ayudan día a día para que vayamos sintetizando científica y metodológicamente las experiencias prácticas del movimiento. Y vamos aprendiendo cada día desde todos los lugares que vamos ocupando. Hoy está con nosotros, he visto por ahí que está Yolinda Carrizo, que es nuestra secretaria de Género en Agricultura Familiar, y me acuerdo que una de las primeras muestras de solidaridad del movimiento fue ir a los Juríes, a Santiago del Estero, donde las compañeras se ponían adelante de las topadoras con sus niñitos, sus hijos chiquitos, para parar el avance de las topadoras que querían adueñarse de las tierras. Eso hace 25 años. Hoy, desde otro lugar, seguimos luchando. Ahora bien, Ana, estarías ya, si pudieras ir cerrando, porque estamos con los tiempos. Cierro. Yo creía que me faltaba mucho más. Pudimos parar los remates. Los remates los paramos. El movimiento descubre una circular en Banco Nación que se le permitía pagar las deudas a las grandes empresas con títulos de la deuda pública. ¿Por qué no lo íbamos a hacer los pequeños y medianos chacareros? A su vez, los commodities empiezan a tener buenos precios, pero ¿qué es lo que no pudimos parar? Y que para eso es importantísimo este tipo de reunión y importantísimo esos nuevos vientos que soplan en nuestro país, que nos permite aunar esfuerzos con otras organizaciones, que es no poder parar la concentración de la tierra, la concentración del capital, que dan paso a esa agriculturización, dio paso a la sojización. Por lo tanto, entendemos que tenemos que pararnos y no solamente cuestionar, sino sintetizar todas estas experiencias y empezar a ver qué es lo que pasa, esta vez desde el papel de los despojados y los desposeídos. Por eso es importante esta reunión, por eso estos nuevos tiempos, y por eso creemos que estamos a tiempo para poder lograr un agro donde no solamente haya la producción, los commodities y todo eso, sino que campesinos originarios, pastajeros, crianceros, aunque no tengan el título de la tierra, aunque sean tenedores, pero están desde tiempo inmemorial ahí, tengan la tierra suficiente para poder vivir y producir. Por ello, levanto la consigna que el movimiento levantó siempre, por 1 millón de chacras. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Ana María, parte de la historia viva. Yo las vi en la película de Pino Solanas, La dignidad de los nadies. Ellas eran protagonistas también en esa película, y la verdad que, bueno, esos nuevos vientos de los que habla Ana María, también los vemos en todas las intervenciones y en todas las intervenciones que han hecho las compañeras de América Latina, tanto Isabel como Macé. Bueno, ahora le vamos a dar lugar a nuestro otro sur, al África, y bueno, le vamos a dar la bienvenida a Salma El Ousani Chahdi Senawi, no sé si lo digo bien, pero bueno, tenemos a Salma, que desde Marruecos nos va a compartir. Ella es funcionaria en el Ministerio de Derechos Humanos,
es doctora en Derecho Internacional, en Derechos Humanos, en particular de las mujeres, y ella trabaja los derechos civiles y políticas de las mujeres, especialmente en el mundo árabe. Ella va a desarrollar el problema del acceso a la tierra de las mujeres sulaliyat en Marruecos, y sus logros, sus desafíos, sus oportunidades de igualdad y sus oportunidades de desarrollo socioeconómico. Le damos la bienvenida con todo el... Buenas tardes. Primero, igualmente, primero, perdona el retraso, que hubo un problema de conexión que tuve que cambiar de lugar. Aquí me veis en el jardín, pues fuera, y está bien porque recuerda la tierra, lo que estamos hablando ahora mismo. Pues para no, por el tiempo voy a empezar directamente. Quiero primero compartir un PowerPoint con ustedes. No sé si lo ven. No. No. No, no lo vemos. Bueno, pues no voy a entretenerme en esto porque el tiempo voy a intentarlo última vez. A ver. Ahora lo ven. Ahora te están habilitando para compartir la pantalla. La pantalla, eso es. Ahora te están habilitando para compartirla. Ahí está. No sé si lo ven ahora. Sí. Vale, pues hoy voy a hablar de la experiencia de las mujeres de Marruecos en el acceso a la tierra. Primero voy a hacer una breve referencia al régimen de tierra rápidamente para que se pueda entender la problemática, porque en Marruecos las tierras están reguladas por diversos regímenes. Hay normas tribales y normas de derecho positivo. Estas tierras colectivas de las que estamos hablando hoy son reguladas por normas tribales. Son tierras que pertenecen a unos 5.500 grupos étnicos. Estamos hablando de 10 millones de habitantes, que un grupo pertenece a la misma etnia y mismo origen. Se trata de 15 millones de hectáreas. Son tierras pastorales, agrícolas, con fuentes muy considerables de canteras de piedra, arena, fosfato, o sea que son ricas de fuentes naturales. Estas tierras son indivisibles y inalienables. Los derechos sobre las tierras colectivas se transmiten tradicionalmente. La particularidad que tienen estas tierras, que se transmiten desde siempre por las normas tribales entre miembros masculinos de la misma familia con una edad de más de 16 años. El derecho que pertenecen a la colectividad solo tiene la persona tiene un derecho de explotación y usufructo. No se pueden vender ni alquilar a otras personas, que sean personas privadas. Están otorgadas de forma exclusiva a los jefes de familia de sexo masculino. O sea que es, cuando el padre fallece, pues es el hijo, el mayor, quien regula estas tierras, las gestiona y luego reparte los beneficios a los demás miembros de la familia. Y ahí donde surge el problema, que las mujeres se encuentran excluidas de esta repartición, del reparto de los beneficios,
pues solo cuando, digamos, la buena voluntad del jefe de familia, cuando una mujer, miembro de la familia, puede obtener una parte de la cosecha, de los beneficios. O sea que las mujeres viudas, divorciadas, con niñas que no tienen hijos, no pueden, no tienen acceso a los beneficios de la tierra y, y también las mujeres que se casan con una persona extranjera a la tribu no pierden su derecho a los beneficios y a la tierra. Esta práctica se ha legalizado, como son normas tribales, esta práctica se ha legalizado con el protectorado francés que ha organizado la tutela administrativa sobre las tierras colectivas y su gestión. A través de una ley de 1919. Entonces, las consecuencias son que las mujeres están excluidas de la relación de la tierra y todo acto de defensa de sus derechos significa oponerse a los miembros masculinos de sus familias. Es una declaración, digamos que es una declaración de guerra contra las tradiciones que son favorables únicamente a los hombres. Y ellos suponen que se encuentran víctimas de intimidaciones y amenazas y se atreven a solicitar sus derechos sobre la tierra de su familia. Estas normas se encuentran hoy en día incompatibles con el contexto nacional y internacional al cual en el compromiso de Marruecos a nivel internacional también. Se encuentra incompatible, contrario a la Constitución de 2011 que consagra y afirma la igualdad entre hombres y mujeres en todos los derechos, en todos los ámbitos. También se encuentra incompatible con los instrumentos, convenios internacionales ratificados por Marruecos, que hoy en día Marruecos ha ratificado la mayoría de los convenios internacionales. Ahora bien, este movimiento, hablamos ahora de movimiento de las mujeres sulalíes. Primero quiero decir anotar que sulalía significa descendientes. En árabe significa descendientes y este movimiento, o sea, sulalía significa el vínculo que une los hijos y hijas a su padre. Pero en el contexto de esta lucha, de este movimiento que nació en 2007, las mujeres de las colectivas en su lucha han adoptado este nombre porque significa el vínculo que les une a través de su padre a su colectividad y a sus tierras. Por eso que se llaman mujeres sulalíes. Y gracias a este movimiento se generó gracias a dos factores importantes. Por un lado, por la comercialización y la privatización intensivas de las tierras colectivas que tuvieron lugar durante años. Se puede decir de otra forma que una expoliación de las tierras colectivas. Luego también las reformas jurídicas que tuvieron lugar en 2000, a partir de 2004, con el Código de Familia marroquí, que se han aportado varias innovaciones pertinentes a favor de las mujeres y también otro ejemplo, el Código de Nacionalidad que otorga a la mujer, a los hijos, poder ostentar la nacionalidad también de su madre, no solamente de su padre.
Este movimiento primero se inició en una región para luego extenderse a otras regiones, a todas las regiones de Marruecos, donde existen estas tierras colectivas. Y se generó con el apoyo de la Asociación Democrática de las Mujeres en Marruecos. Es la primera asociación de marroquí, autónoma de marroquí, que se creó en 1985. Y su principal objetivo es promover los derechos y intereses estratégicos de las mujeres. Este movimiento se ha extendido a todos los lugares donde hay tierras colectivas. Ahora paso a dar una referencia al proceso de lucha por la igualdad en el acceso a la tierra de las mujeres sudarias. Se puede concretizar en la movilización de las mujeres sudarias. Sí, es verdad que son mujeres. Primero hay que decir que la Asociación Democrática tuvo principalmente un rol de acompañamiento y formación de las mujeres sudarias. Esto es que las mujeres sudarias eran presentes de forma permanente a lo largo del proceso de su lucha por sus derechos. Eran ellas quienes defendían su causa personalmente. En este sentido, pues primero en el proceso está la movilización de las mujeres sudarias, que a pesar de que son mujeres que se puede decir que son, eran desfavorecidas socialmente, económicamente, y que no tuvieron acceso a la educación, por ello hubo un enorme esfuerzo de reforzamiento de sus capacidades por parte de la ADFM, la Asociación Marroquí, en términos de comunicación, leadership, defensa de su causa, mediatización de su causa, y para crear una opinión favorable a su causa. Luego está la sensibilización a sus reivindicaciones. Esto es, las mismas mujeres han procedido a sensibilizar a la gente, primero en su entorno local, en sus tierras, luego las autoridades locales, mediante el envío de quejas, reuniones con ellos, y también los responsables políticos. Luego está la conversión de su causa en una cuestión de derechos. También participaron en muchos foros nacionales e internacionales para sensibilizar a la gente a su causa. Luego está la conversión de su causa en una cuestión de derechos humanos. Aquí hay que añadir que las mujeres sudarias, en la defensa de su causa, se basaron principalmente en el principio de igualdad. No han hecho recurso a otros criterios o normas, por ejemplo, normas de derecho musulmán, normas tribales que a veces les dan algunos derechos, pero todo ello no era suficiente. Ellas se basaron principalmente en la Constitución, en el derecho a la igualdad como criterio para hacer sus reivindicaciones, perdona. Y por último, pues la conversión de su causa en una cuestión de derechos humanos a nivel nacional, las mujeres sudarias como eran presentes en todos las manifestaciones, los eventos, pues también eran presentes en los distintos movimientos de derechos humanos. Por ejemplo, en 2011 eran presentes en las manifestaciones para
constitucionalizar la igualdad entre hombres y mujeres en 2011. Luego, en 2014, participaron también en las manifestaciones para invocar la aplicación efectiva de la Constitución en relación con los derechos de las mujeres. En 2016 también para pedir el respeto del principio de igualdad en todas las leyes. Concretamente, las mujeres sudíes solicitan eliminar el término org, significa el recurso a las tradiciones para gestionar las tierras colectivas, porque precisamente los hombres aprovechaban de estas tradiciones para excluirlas del reparto de las tierras, el acceso a las tierras. Entonces, primero era cuestión de eliminar este término de las leyes, para que no sea una excusa permanente para excluirlas. Luego, su objetivo era parar en este momento, parar el proceso de privatización y comercialización que era en curso, una manera de, como he dicho antes, de expoliación de tierra. Problemas que luego ya llegará a este punto, y la adopción de una ley relativa a las tierras colectivas que reconoce la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. La igualdad también, la igualdad en todas las perspectivas y soluciones preconizadas para la propiedad de dichas tierras, la toma de medidas efectivas para promover la representación paritaria de las mujeres a nivel local y nacional. Aquí, porque ellas piden esta paridad, porque durante siglos eran los hombres quienes representaban a los miembros de la colectividad en la asamblea que gestionaba estas tierras. Entonces, ellas querían tener acceso en igual condiciones a estas asambleas para decidir de la gestión de estas tierras. Y luego la introducción en la ley de mecanismos de protección contra los abusos arbitrarios, contra las infracciones y las operaciones ilegales que se han ido la palabra se me ha ido la palabra en español, que se han repetido durante siglos. Ahora paso a los logros y avances que han tras esta lucha. En un primer momento, en 2009 hasta 2018, pues hubo el reconocimiento de las ciudadanía como titular de derecho por parte del Ministerio de Interior. En este caso, digo el Ministerio de Interior porque es el Ministerio de Interior quien tiene la tutela sobre estas tierras. O sea que la asamblea, las personas representantes de las tierras colectivas no pueden gestionarlas sin autorización, o tienen siempre que remitirse al Ministerio de Interior por cualquier tipo de gestión. Y luego, pues, las mujeres han sido, otro logro, pues han sido indemnizadas de forma igual a los hombres de las tierras que han sido pasadas anteriormente a las autoridades en el proceso de privatización, expropiación. Gracias. Es que a veces no me salen las palabras en español. No, pero y intento respetar el tiempo también. No. Sí, de privatización
han sido indemnizadas de ello. Y luego también han obtenido una decisión histórica del Tribunal Administrativo de Rabat, dando razón a las mujeres sudíes, otorgándoles el acceso a las tierras colectivas. También han obtenido los mismos derechos que los hombres sobre las tierras, claros, el usufructo y el disfrute, porque estas tierras son colectivas, no se pueden ni vender ni alquilar, o sea que solamente se puede explotarlas, y en este sentido tienen ya este derecho al igual que los hombres. También han podido lograr el acceso a las asambleas de colectividades y el consejo de tutela. Luego, en un segundo momento, debido a que estos logros citados antes, que son logros derechos, se puede decir que son derechos que les han sido otorgados a través de circulares, directivas del Ministerio de Interior. Entonces, su efecto era limitado. Y también hay algunas tribus, regiones que no las aplicaban. Por ello que hubo una revisión de la legislación de 1919 y se adoptó una ley nueva en 2019 que consagra sus reivindicaciones, estableciendo un tratamiento igualitario en materia de acceso a la tierra. O sea que esta ley ha consagrado estos derechos. Ya no se trata de una circular que a veces, como he dicho, que su efecto era limitado, muy limitado, que se puede anular en cualquier momento. Pues ahora bien, tras este largo camino para lograr la igualdad en el acceso a la tierra, que son 14 años, queda mucho para hacer. Primero, por el problema son obstáculos y desafíos tanto para los hombres que las mujeres, porque como han logrado este derecho al acceso a la tierra, pues ahora ambos tienen que enfrentarse y luchar para continuar y tener sus derechos. Primero, hay un problema que es la residencia, la residencia como criterio de acceso a la tierra. Las personas, y eso es un problema para las personas que abandonaron sus tierras en un momento dado, porque como viven en la precariedad y en la pobreza, pues mucha gente ha tenido que abandonar sus tierras para irse a las ciudades para buscar mejores condiciones de vida. También hay las mujeres que han abandonado su familia, su tribu, para cuando se casan, para ir con la familia del marido. Entonces ya no tienen residencia en estas tierras. También hay gente que han ido al extranjero para buscar trabajo con mejores condiciones de vida. Luego está el problema de la aceleración del proceso de privatización de las tierras. Como he dicho antes, es un proceso que la privatización, porque estas tierras no se pueden vender, salvo al Estado, que puede pasarlas a las empresas públicas y a las empresas privadas.
la adquisición, entonces hay una adquisición a gran escala de tierras a favor de empresas públicas y privadas a través del Estado. Y hoy en día se considera que el contexto actual marroquí, marcado por los imperativos de desarrollo socioeconómico del mundo rural y del sector agrario, y los imperativos del desarrollo sostenible, se encuentra incompatible con la estructura de estas tierras colectivas y su modo de explotación. Son, como he dicho, pues son microparcelas. Entonces, se considera hoy que eso genera fragmentación, reducción en el rendimiento y en su eficiencia, su incapacidad de adaptarse al contexto actual en Marruecos, la mundialización y la competitividad, etc. Así pues, en la actualidad el objetivo es integrar las tierras colectivas en dicho desarrollo socioeconómico a través de proyectos de inversión en todos los sectores, agricultura, el sector agrario, el turismo también, para los objetivos hoy en día a través de esta integración y a través de estos proyectos es crear una clase media rural, ofrecer oportunidades de trabajo, mejorar los ingresos, crear cooperativas. Proceder a la registro y matriculación de las tierras para que los agricultores pequeños que tienen estas pequeñas parcelas puedan acceder a los créditos. Luego, sin olvidar el problema de la urbanización avanzada, porque muchas tierras se pasan a los sectores privados para la construcción, incluso empresas públicas para la construcción de proyectos inmobiliarios que están destinados a la construcción de urbanizaciones de alto nivel, medio alto nivel. Esto también es un problema que surge en la actualidad. Entonces, se puede concluir que tras este proceso de lucha por la tierra que empezó en 2007 y que culminó con lograr la igualdad en el acceso a la tierra por parte de las mujeres. Ahora se puede preguntarse hasta qué punto estas medidas, las iniciativas, las propuestas y los objetivos propuestos por el Estado a través de los proyectos y los planes de desarrollo socioeconómico van a realizar la equidad, la justicia y la dignidad de mejorar la vida de estas personas, los y las colectivistas, sobre todo las categorías de las mujeres, que muchas de ellas como no son, bueno, como son hay una categoría de mujeres que tienen más problemas que otras, que son las viudas, las divorciadas, que no tienen hijos, o sea, que no tienen hijos varones, que tienen solo hijas.
Y entonces, por ello es preciso que estas políticas públicas relativas a estas tierras sirvan al desarrollo humano y respeten los valores de los derechos humanos, que se realicen proyectos con fines de utilidad pública, no solamente proyectos destinados a la construcción la construcción de urbanizaciones y para destinadas a la promoción inmobiliaria. Luego, también proteger los derechos de las colectivistas, como hemos dicho, hay categorías de mujeres, de jóvenes, que necesitan más protección que otros. Mejorar las condiciones jurídicas, económicas y sociales de las colectivistas, establecer medidas sociales de acompañamiento a favor de las titulares de derecho. Eso es importante porque aquí surge la problemática de que la mayoría de la gente, de las colectivistas, son gente que no han podido acceder a la educación, a los estudios, y entonces pues es preciso un acompañamiento para que puedan seguir y no perder sus derechos en todo este proceso, porque sobre todo que ahí entran empresas privadas y bueno, es un desafío enorme para ellos realizar proyectos con fin de utilidad pública y ofrecer garantías para hacer frente a las especulaciones que amenazan estas tierras. Y gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Alma. La verdad, riquísima tu intervención. Y sí, este material, como dijimos antes, va a estar disponible en el repositorio que vamos a armar, va a ser parte de este trabajo que estamos haciendo, y desde ya que esto va a tener continuidad en los próximos encuentros. Ahora, bueno, vamos a pedir que habiliten sus cámaras para que podamos sacar una foto con las participantes. La verdad que queríamos invitarlas a hacer un minuto de cierre, pero estamos súper pasados con el tiempo y bueno, esto va a seguir, recién empezamos, es el primer encuentro, les agradecemos muchísimo y vemos las cosas que podemos compartir e intercambiar sur-sur. Es una alegría que estén acá con nosotras y nosotros. Gracias, Alma, y una alegría. De nada. Gracias a ustedes. Bueno, habiliten las cámaras, vamos a ver si podemos sacar una foto, y le voy a dar la palabra a Pía, mi compañera, que va a coordinar la segunda mesa de las intervenciones. Y bueno, y también es todo este trabajo que hemos llevado adelante con Marcela, con Guido, con Maggie, con todos y todas los que están, los que se ven y los que no se ven. La verdad que ha sido un trabajo muy colectivo y estamos muy, muy contentos con esto que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Alma, gracias, Isabel, gracias, Ana María, gracias, Macé. No te veo, Macé, pero bueno, seguramente estás por ahí, y bueno, vamos a continuar, vamos a dar continuidad a este encuentro. Le voy a pasar la palabra, no sé, para sacar la foto, cómo compartimos. Creo que estamos compartiendo, pero le voy a pasar la palabra a mi compañera, Pía. Y bueno, yo contentísima de estar acá y de haberlas escuchado. Creo que efectivamente queda mucho por hacer, como han dicho varias de ustedes. Es muchísimo lo que se ha logrado, y creo que el empoderamiento de las mujeres es una realidad, y que las protagonistas que hemos visto en esta primera parte del encuentro,
y las reflexiones que nos ha traído Salma creo que son muestra de esto. Y seguimos. Tengo micrófono. Hola. Creo que podemos empezar mientras se acomoda la pantalla para la foto. Ahora en esta segunda mesa que está empezando ahora, compartiremos 3 experiencias muy importantes y diferentes de acceso a la tierra, con diferente relación con el Estado también, y en el grado de éxito que tuvieron. Y luego tendremos, nos regalará Marisa una exposición sobre la situación de las tierras y las mujeres en África. En primer lugar, entonces, presento a Marta Mateo, de República Dominicana, nuestro director de cámaras. A ver. Hola Marta, bienvenida. Marta Mateo integra el Movimiento de Mujeres Trabajadoras de República Dominicana, el Comité Ejecutivo del Frente Amplio y la Asociación de Agricultores de Gregorio Luperón, desde donde fue una organización en Parra, protagonista por la recuperación de las tierras de su comunidad. Marta comenzó su militancia muy joven, a los 14 años, como campesina, conformando luego una organización de mujeres en Parra, y a partir de la lucha continuó formándose y trabajando como promotora de salud técnica en salud pública y rural, en el abordaje comunitario de la violencia de género en comunidades rurales y como psicóloga escolar. Y ha sido postulada como candidata a regidora por el Frente Amplio. Marta, entonces nos vas a compartir la experiencia de la comunidad de Parra en la recuperación de sus tierras y el importante papel de las mujeres en ella. Buenas tardes. Agradecer la invitación a este importante diálogo, vamos a decir un diálogo de mujeres campesinas, de luchas y de progreso también. Como dijo Pia, yo soy Marta Mateo de la República Dominicana. Vengo de una comunidad muy pequeña, humilde, pero muy trabajadora y luchadora. Por eso escuchan todo lo que Pia dice, que yo soy mujer de lucha. Parra nace en los años 1848. Esta era una comunidad muy pequeña, solamente había crianza de ganado. Empezaron a poblarla algunos moradores de comunidad cercana. ¿Por qué se llama Parra? Dirán ustedes. Eso es un bauco que tenía ese nombre y estaba en la entrada, y por eso le pusieron inmediatamente ese nombre. Sucede que Parra es un terreno empinado, pero tiene como una cañada. Ahí están nuestras viviendas. En la época de los partidos, los bolos y los coludos, empezaron a sacar a los moradores de su tierra para orillarlo. Entonces, de ahí termina ese partido y llega la era de Trujillo, que eran jefes. Le prometieron a los mayores que le iban a dar su título. Ellos se dejaron guiar y se quedaron en una orilla, y un terrateniente tomó todas las tierras. La historia viene en que entonces empiezan a crecer jóvenes con idea progresista y revolucionaria, claro, y indagan qué pasa en esta comunidad. No hay donde construir una casa, no tenemos donde sembrar una mata de yuca, no hay nada. Se veía, así decíamos nosotros, diario, un cordón de hombres y mujeres que salían de Parra en busca del pan de cada día a otras comunidades. No había nada, todo había que comprarlo. Empezó la lucha en el año 72. Agarraban los hombres presos y volvían a la comunidad, pero sin ningún objetivo. A raíz del ciclón David, que fue en el 79,
nos sentamos a analizar, se sentaron a analizar, todavía yo no era de las analistas de ese momento, qué hacer para poner a producir la tierra. Se pensó en que había que trabajar y también había que no dejarse agarrar preso siempre de la policía. Ahí yo ingreso, me caso muy joven, ingreso a al grupo de mujeres, Frente de Mujeres Amante al Progreso, también a la Asociación de Agricultores, Gregorio Luperón, que fue el timón de esta lucha, junto al Movimiento Campesino Independiente, que nos apoyaba con abogados y con ideas. La lucha entonces en ese momento ya da otro giro, como uno dice. Se empezó a trabajar y a sembrar maíz, yuca, maní. ¿Y cómo lo hacíamos? Un grupo de hombres estaba trabajando, un grupo de mujeres estaba haciendo la comida y llevándosela a los campesinos al corte de trabajo, como uno dice, y otros hombres quedaban escondidos y cuando la policía iba, le voceaban que se soltó la burra prieta. Inmediatamente se escuchaba esa palabra, ya los hombres corrían y se escondían se montaban en mata de mango o detrás de palos y así sucesivamente. Esa lucha continúa, donde entonces duró 10 años la lucha por la tierra. Hubo una comisión del Instituto Agrario Dominicano que visitó la comunidad para conocer en realidad cuál era la situación. En ese entonces estaba coordinada la comisión por la doctora Margarita Gil. Se dio cuenta de que a Parra había que dejarlo tranquilo porque cuando se hablaba de la lucha éramos todos, niños, hombres y mujeres. Nosotras las mujeres, ¿cuál fue nuestro papel de las mujeres en esta lucha? Me voy a centrar un poquito aquí. Las mujeres teníamos que hacer la comida de los hombres, teníamos que cuidar de los hijos y de la casa, porque nuestros esposos eran huyendo, que andaban escondidos, no se podían dejar ver. Y las mujeres iniciamos un proceso de propaganda y de recolección de recursos. ¿Recursos para qué? Para llevar los alimentos de los agricultores, campesinos que estaban presos, pero también de sus hijos que estaban en el hogar. Pero nosotras decimos que la lucha fue mucho más de ahí, no solo para recolección de recursos, sino también de propaganda. Una propaganda tú a tú, verbal. Nosotras le explicábamos a las comunidades vecinas donde nos acercábamos en busca de los recursos, cuál era la situación de Parra, cuál era la situación, por qué era la lucha. Incluso nosotros le decíamos al pueblo por qué debían apoyarnos. La comunidad de Parra suple del preciado líquido de agua a la provincia de San José de Ocoa, al municipio cabecera, porque de ahí, de nuestras tierras, en nuestra comunidad, está el acueducto. Pero Parra ha sido una comunidad muy maltratada por todas las autoridades que hasta este momento han llegado al poder. La lucha culmina en el 82. Pero los campesinos, 102 familias hay en esas tierras. No tienen un título. ¿Por qué? Lo que se alega es que las condiciones de los terrenos no son propias para hacer un asentamiento. Pero nosotros tenemos 342 viviendas. En aquella época no habían 100 porque no había dónde construirla. Tenemos 342 viviendas con 346 familias y 1.113 personas viviendo en esta comunidad. Una comunidad que cuando cae un chin de agua ya se queda incomunicada. En estos días le mandaba a Pía unas fotos del arroyo donde se quedan enchivados los vehículos, donde la gente no puede cruzar
donde una cantidad de jóvenes vienen a estudiar en el municipio cabecera, porque la escuela que tenemos solo llega hasta un 6º grado de primaria, una matrícula de 106 estudiantes. Pero Parra es la número 1 en sacar profesionales de ese pequeño terruño. En San José de Ocoa solo hay 2 comunidades, El Pinar y Parra es la que más tiene. Dentro de ello estoy yo, con una licenciatura en psicología escolar, graduándome en el 2009, naciendo en el 61. Imagínense ustedes que no tuve que pasar para llegar hasta ahí después que mis hijos estaban grandes. Los niños, ¿quiénes los cuidaban? Dirán ustedes, pero ¿y los niños quiénes los cuidaban? Los cuidaban los viejitos, que tenían un patio grande, y en ese patio grande tirábamos los niños. Ellos le hacían comida, aunque cuando uno llegara en la noche tuviera que bañarlo porque estuvieran sucios o algo, pero no lo encontrábamos con hambre, ni tampoco no lo iba a chocar un vehículo, ni le iba a pasar nada malo, porque tenían personas adultas, serias, responsables al cuidado de ellos. Es una situación difícil cuando la mujer tiene que organizarse, tiene que trabajar y tiene que cuidar la casa. Este grupo de mujeres luchó junto a la Asociación de Agricultores. La Asociación de Agricultores en esa época luchó por grandes reivindicaciones. Lo primero era la tierra, luchó porque se le condonaran las deudas a los campesinos, y también la lucha con la fiebre porcina que eliminó todas las razas, todas las especies en ese momento. Entonces se estaba luchando para que el gobierno pudiera apoyar a los campesinos en esa parte. El grupo de mujeres luchó junto a los hombres. No somos dueñas de tierra, déjame decirle, no somos dueñas de tierra. Por lo menos yo ahora tengo tierra porque tengo enviudé. Si la mujer queda sin su esposo, si enviuda, ya la tierra pasan a ella, pero de lo contrario, las tierras son de los hombres. ¿Por qué son de los hombres? Porque el hombre es el macho, vivimos en un país machista, un país capitalista. O luchamos, conseguimos un centro comunal que fue financiado por una agencia internacional, por la Cámara Americana de Comercio. Junto a los hombres, como dije, logramos que se electrificara la comunidad. Tenemos una pequeña biblioteca, la escuela que la ampliamos, pero seguimos con la problemática que no tenemos carretera, no tenemos un cementerio, no tenemos una clínica rural. Cuando se nos enferma alguien a medianoche hay que correr para la provincia, y carecemos de las mayorías de los servicios básicos que necesita un ser humano, carece esa comunidad. La lucha continúa ahora más fuerte por la carretera y por el puente del arroyo. Nosotras, como mujeres, hemos pertenecido a varias organizaciones, por ejemplo, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras, la cual yo represento hoy, que surge para defender lo que es la igualdad y el acceso al mercado laboral de las mujeres. También esta organización reclama acceso a justos bienes y servicios de calidad. También el grupo de mujeres que nos enseña y que nos empodera a que también participemos en política. Por eso yo fui candidata a regidora por el Frente Amplio, una organización progresista. Estuvimos participando en el Centro Mujer y Participación CEDEMUR. Y esta es una ONG que trabaja a favor de la mujer y la violencia de género. ¿Qué pasa? CEDEMUR ahora está atravesando por unos momentos difíciles porque las agencias han dejado sin recursos a las organizaciones, a la ONG.
Formamos promotoras legales, trabajamos con hombres y mujeres para darle terapia con equidad de género. También pudimos participar como promotora legal. Y ese fue un trabajo voluntario que hicimos en la comunidad. Logramos que consiguiéramos una beca a Estados Unidos por un año en el 2000, perdón. Hicimos un técnico en servicio de salud pública y rural. Hemos venido avanzando, hemos venido progresando como mujeres en las ideas. Es lo más importante. La mujer de aquella época del 72, hoy es otra, en el sentido de que ya la mujer sabe que no solo está para cuidar los hijos, para cuidar el esposo en la casa, que la mujer también puede salir hacia adelante. Hemos mejorado lo que son las ideas, porque no solo es dinero, ¿verdad? Las ideas de que yo puedo llegar aquí, puedo llegar allí. Y hoy en día, en las universidades, el mayor número es de mujeres. Las universidades están siendo abarrotadas por las mujeres. Las mujeres se han dado cuenta que necesitamos avanzar, que necesitamos salir hacia adelante. Por lo que es un honor para mí poder estar aquí con ustedes. Me gustaría compartir por más tiempo, pero se me dieron unos minutos. No sé si me quedan para seguir. No quiero abusar de mi otra compañera, pero de lo contrario, continuamos diciéndole que la comunidad de Parra, llegando a la comunidad de Parra de nuevo, somos organizados y tan unidos que hoy en día todo profesional tiene que salir, incluso de Ocoa, la mayoría, solo una gran cantidad de los educadores, maestros, nos quedamos aquí en las aulas, pero los otro tipo de profesional tiene que emigrar a Santo Domingo para poder lograr un empleo. Pero seguimos enlazados en la comunidad. ¿Enlazados en qué sentido? Que tenemos incluso grupos de WhatsApp. Cuando en la comunidad muere alguien, todo inmediatamente sabemos. Cuando pase un problema, todos inmediatamente sabemos, y cuando hay que enfrentar la lucha, la enfrentamos, no importa del partido político que sea cada uno. Porque primero está la comunidad y luego están los partidos políticos. Déjenme decirles ya estaríamos redondeando tu exposición, súper valiosa. ¿Querés terminar? Ok, perfecto. Déjenme decirle que como mujer me siento altamente complacida con lo que he podido lograr hasta ahora, no tanto como persona, sino como comunitaria. La Asociación Gregorio Luperón y el Frente de Mujeres nacieron, la Gregorio Luperón nació en los años 70, el Frente de Mujeres en mayo del 80. Yo me integré a esos grupos, me integré al Frente de Mujeres, buscando aprender a hacer flores, no con la idea de lucha, pero inmediatamente yo me casé y mi esposo era un hombre con ideas revolucionarias, me integró a la lucha con él. Entonces ya desde ahí yo me hice una luchadora y hemos logrado bastante. Todo no se consigue de una vez y las comunidades siempre van a tener necesidades y vamos a seguir ahí hasta el último día en que el Señor nos tenga aquí en este espacio terrenal. Así que esperamos tener otro momento para poder dialogar más. La historia es larga, yo la corté y dije nada más algunas cositas. Le pido excusa a los moradores que me hayan estado escuchando, que van a decir faltó esto, faltó aquello. Entiendo que faltaron muchas cosas, pero el tiempo no puedo tomarlo para mí sola. Así que yo espero que poder estar en la marcha, la Margarita, porque en Dominicana está la Marcha Verde. Yo soy parte de la Marcha Verde. Así que gracias por escucharme y gracias, Pía.
Gracias a Elena, porque me han apoyado para yo hoy poder hacer este comentario sin necesidad de tomar un papel para leer ni nada. Muchas gracias y gracias al público también que me escucha, a todos esos amigos de Facebook y de todas las redes que hoy están pendientes de lo que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias, Marta. Qué importante este sentido de comunidad que atraviesa tu trabajo y tu militancia, y qué importante encontrar en esta experiencia esta falta del Estado casi absoluta, y cómo se supieron organizar con otras comunidades y en comunidad para recuperar esas tierras que aún hoy no tienen papeles, pero están en plena posesión. Y ahora voy a presentar a Dora Flecha, que viene de Paraguay. Dora es campesina y coordinadora del Frente Mujer de la Federación Nacional Campesina de Paraguay, que ha logrado acceso a la tierra a miles de familias. Dora es también integrante de la Red de Mujeres Feministas de Paraguay. Ella nos compartirá esta experiencia de la lucha por el acceso a la tierra en la que participa activamente el Frente Mujer, presentándonos el papel del Frente y de las mujeres, cómo las transformó la participación, cómo se organizaron para resolver los problemas cotidianos de reproducción, y cómo nació ese frente, qué se propusieron y qué lograron. Así como, bueno, en este caso sí lograron obtener respuesta del Estado, y eso también es un aliciente para estas luchas, ¿no? Como, no solo consiguieron las tierras, sino también consiguieron servicios. Bueno, Dora, te escuchamos. Sí, buenas tardes a cada una de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación de poder compartir este espacio con todas ustedes, con nuestra experiencia acá en Paraguay, así como vengo escuchando también la experiencia de mujeres de otros países que son valiosísimas. Y yo quiero ir compartiendo con ustedes nuestra experiencia de lucha acá en Paraguay. Nuestra lucha por la tierra, la lucha de las mujeres campesinas, la lucha de día a día, principalmente el acceso a la tierra es una cuestión muy importante para nosotros, porque lo consideramos a la tierra como un bien común, como un bien social, que para nosotros es vida, es trabajo, es salud, es educación y es vida digna. Nuestra organización ya empezó en la época de la dictadura con la lucha. Yo me incorporé a la lucha muy joven. Ahora soy mamá de 5 hijos, soy abuela y seguimos manteniéndonos en la lucha. En la época de la dictadura empezamos con nuestra lucha por la falta de acceso a la tierra de miles de pequeños productores que no tienen esa posibilidad de acceder a la tierra. Y en base a esa lucha que llevábamos nosotros en una organización mixta, una organización de hombres y mujeres, nosotras las mujeres también éramos partícipes de la lucha. Íbamos armando nuestra organización que en el 89, con la caída de la dictadura y la apertura de la democracia, creímos de que todo iba a ser mucho más fácil, porque conceptualmente entendemos que la democracia es libertad, es posibilidad, es acceso a educación, a salud, acceso a la tierra, acceso a las necesidades básicas que tanto tiempo se nos postergó. Pero a medida que iba avanzando la transición de la democracia, que ahora después de 30 años de la caída de esa dictadura, de esa tiranía,
estamos todavía en la transición hacia la democracia. Los derechos básicos muy postergados del pueblo paraguayo y así también de las mujeres. Nuestra organización de lucha por la tierra es la Federación Nacional Campesina, que surgió en 1991, a 2 años después de la caída de la dictadura, que su lucha central es el tema de la lucha por la tierra, promoviendo la lucha directa del campesinado. La lucha directa del campesinado contra el latifundio y por una reforma agraria que posibilite el desarrollo del país. La reforma agraria es requisito inexcusable para acabar con la estructura dependiente latifundista, atrasada y expoliadora, que dificulta el desarrollo de la producción agrícola e industrial en función de los intereses del conjunto del pueblo paraguayo. Ahí nosotras, las mujeres, fuimos partícipes. Pero fuimos partícipes, pero eso fuimos entendiendo con el proceso de la lucha, fuimos partícipes como uno más, como uno más. Pero a medida de que fuimos avanzando en la lucha, fuimos entendiendo de que nosotras las mujeres necesitábamos tener una participación más directa, una participación en los espacios de determinaciones, una participación en los espacios de la estructura orgánica de la organización. Ese proceso de lucha, ese proceso de debate en forma permanente, de lo que significaba de la participación de las mujeres, aprendimos de que nosotras las mujeres también somos sujetos que podemos hacer muchísimas cosas en relación a lo que es el tema de la lucha concreta. En nuestro país, en el 2002, el Estatuto Agrario aprobó explícitamente el promover el acceso a la tierra para las mujeres. Pero ese Estatuto Agrario no es más que una letra muerta, como nosotros le decimos, porque en la práctica concreta, eso no se da en la práctica concreta. Nosotros con nuestras luchas hemos conquistado a través de la organización, a través de la Federación Nacional Campesina, hemos conquistado más de 300.000 hectáreas de tierra. Esos 300.000 hectáreas hoy en día en diferentes departamentos son asentamientos florecientes en donde están miles de familias asentados en su tierra y también a la par de que íbamos luchando por ese acceso a la tierra, fuimos luchando también por las necesidades básicas. Las necesidades básicas que a nosotras las mujeres era primordial. En esa lucha por la situación de las mujeres en nuestro país, el aumento de la muerte materna, el aumento de los niños recién nacidos, emprendimos la lucha por el tema de la salud materno-infantil. Una lucha que nos llevó codo a codo con mujeres campesinas, con mujeres obreras, con mujeres indígenas, y que en el 2007 pudimos conquistar con un decreto, que es el decreto 10.540, pudimos conquistar la gratuidad de los controles prenatales, partos normales, estudios laboratoriales, cesáreas, y también conquistamos la atención gratuita a niños hasta los 12 años de edad. Eso fue una conquista de las mujeres campesinas que con una marcha grande
Llegamos hasta Asunción, más de 3.000 mujeres, y llegamos hasta Asunción frente al Ministerio de Salud reclamando ese derecho que nosotros entendimos con el correr de la lucha, de que nosotras las mujeres podíamos conquistar con nuestro planteo, con nuestra lucha permanente desde la comunidad, desde el departamento, hasta llegar en la capital del país frente al Ministerio de Salud con el grito de que las mujeres necesitamos que los partos domiciliarios disminuyan, que la muerte materna disminuya, que las mujeres que morían en las patrulleras, que eso era indigno, de que no más parto domiciliario y no más muerte de recién nacido. Eso lo conquistamos en el 2007, pero fuimos avanzando, porque también pudimos entender en ese proceso de que tanto era la discriminación de las mujeres en nuestro país, que a las mujeres se le considera persona de segunda categoría. Y con esa consideración social que se le tiene a la mujer, la violencia también iba aumentando. El machismo estructural, el machismo institucional, la discriminación hacia las mujeres, la violencia iba aumentando cada día más en contra de las mujeres. Y a partir de ahí nos organizamos las mujeres, como le llamamos nosotros, Brigada de Mujeres en contra de la violencia. Y esa brigada de mujeres recorrió comunidades, recorrió departamento, llegábamos a la casa en donde una mujer era violentada, con una convicción de debatir de dónde lo que surge tanta violencia hacia las mujeres. ¿Por qué, si tantas necesidades nos agobia, tantos hombres y mujeres, por qué nosotras las mujeres sufrimos esa discriminación, esa violencia dentro de lo que es nuestra propia comunidad, dentro de lo que es nuestra propia clase? Y pudimos entender de que esta violencia es estructural, que esta violencia es patriarcal y que esta violencia y que esta discriminación hacia las mujeres debemos enfrentar entre hombres y mujeres. Y eso nos posibilitó avanzar en la lucha, porque el avance de la lucha para nosotros es de que esa mujer que no tenía derecho a la tierra a través de la organización pudo conquistar un pedazo de tierra, que las instituciones del Estado le niega esa posibilidad y que dentro de su organización pueda ella acceder a un pedazo de tierra. Eso para nosotros era un avance de la lucha de las mujeres. Y hoy en día podemos decir que dentro de nuestra organización hay muchísimas mujeres, madres, jefas de hogar que tienen acceso a la tierra, que tienen un pedazo de tierra para seguir sobreviviendo, para educar a sus hijos, para tener el alimento de cada día, para garantizar su educación, para garantizar su salud. Porque también en nuestro país el avance de la sojización trajo muchísimos atropellos a las comunidades campesinas, comunidades enteras despobladas. Eso forzó a la migración en las zonas urbanas, en otros países, y la más afectada otra vez entre eso fuimos nosotras las mujeres que emigraron en la capital del país, las mujeres que emigraron en otros países, de que fueron engañadas, de que muchas cayeron en la red de prostitución, otras en la red de trata de personas, y que eso para nosotros es una problemática social muy grande y que nosotras las mujeres debemos participar para que eso cambie. Así como les dije, tenemos varios asentamientos
en los diferentes departamentos del país y nuestra lucha continúa. No podemos decir que hemos hecho todo, sino que vamos caminando y nuestro objetivo principal es de que las mujeres cada día estemos más confiada en nosotras mismas, de que podemos conquistar y de que podemos ir escalando peldaño para una participación verdadera de mujeres. Y hoy en nuestra organización pudimos, con el avance que tuvimos, podemos decir que hoy en nuestra organización estamos ocupando espacios de que anteriormente eran ocupadas solo por hombres. Hoy estamos ocupando cargos importantes, por decirles uno o dos elementos. Nuestra organización, que es la Federación Nacional Campesina, hoy en la cabeza está una mujer en un asentamiento que es el asentamiento Huajorí. Está también ahí la jefa principal, es una mujer, y esto es un poco la experiencia que quería compartir con todos ustedes, que la lucha de las mujeres campesinas, la lucha de las mujeres rurales, es difícil, pero no es imposible. Podemos conquistar, a pesar de que tenemos muchísimas barreras sociales, muchísimas barreras institucionales. Nosotras podemos, y adelante, mujeres, a organizarnos, a juntarnos y a ponernos las pilas para salir adelante, para derrotar este sistema que tanto nos oprime y que nos considera personas de segunda categoría. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Dora. Nos contagias todo el entusiasmo y la fuerza, y muchas felicitaciones por todo lo que han logrado y el acceso que han dado a tanta gente a una tierra y a una vivienda en Paraguay. Ahora voy a presentar a Antonia Chávez, que nos trae una experiencia muy diferente, también una experiencia histórica, y nos va a hablar también sobre el papel, la situación de las mujeres rurales. Antonia es profesora e investigadora titular, jubilada de la Universidad de Guadalajara, es vicepresidenta de la Academia Jalisciense de Ciencias y psicóloga clínica. Pertenece a varias redes feministas internacionales, nacionales y locales, y es miembro consejera de Observa la Trata. También es consultora en temas psicosociales y de desarrollo social, con enfoque en derechos humanos y género. Antonia actualmente es además agricultora en el ejido de su familia, y trae una experiencia de acceso comunal a la tierra impulsada desde el Estado, de la que es parte su biografía, y el papel de las mujeres en la lucha o en la organización. Antonia, también te vamos a pedir que nos cuentes qué observas en tus investigaciones sociales sobre cuál es la situación de las mujeres rurales, los pendientes, las urgencias. Bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Fernanda, Pía, Elena, que han hecho posible que esté aquí con ustedes. Para mí realmente me congratula mucho, porque es un espacio que tiene que ver más con mi historia personal, y bueno, y también con el trabajo que he podido conjuntar al respecto. Pues bien, yo les voy a hablar un poco de historia, que en nuestro país, a partir del cardenismo, por allá en la época de 1937 y 1940, uno de los grandes aciertos de la política agraria de México dio lugar, a partir de la reforma agraria, que por decreto presidencial se entregaron 20 millones de hectáreas a 1 millón de campesinos, con el propósito de mejorar el bienestar de estos mismos. Obvio, digo campesinos y no campesinas. O sea, a pesar de ser un gran acierto, un desacierto para las mujeres, porque la tierra no era entregada a las mujeres. Y pues bien, uno de esos campesinos favorecidos por la entrega de la tierra de manos de Lázaro Cárdenas fue mi padre. Mi padre, que en aquel tiempo tenía 18 años, y que él era un activista, un luchador social, que había luchado por la entrega de la tierra, que estaba en aquel tiempo a mano de los grandes terratenientes, generalmente de haciendas americanas,
y que él mismo había sido trabajador infantil en esas mismas tierras. De ahí lo significativo que fue para la trayectoria de la vida de mi padre y sobre todo para la trayectoria de la vida familiar también. O sea, fue un elemento de una política pública favorable que pudo mejorar la trayectoria de vida, no solo de mi padre y de mi madre, sino de su descendencia. Se iniciaron con la formación de los ejidos que impulsaron un trabajo colectivo y bueno, como un gran ejemplo de un compromiso social factible, viable y evidente, ¿no? Que así había sido. La política agropecuaria abarcaba la organización de los productores, la asistencia técnica, la capacitación, la investigación, la educación agrícola, además de promover el crédito para que los campesinos pudieran acceder a la maquinaria y el equipo agrícola, a los insumos productivos, y se crearon incluso instituciones como el Banco Nacional de Crédito Ejidal y el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas, entre otros. Esto pareciera hacer realidad una gran utopía, ¿no? Incluso si lo pensáramos para este momento, realmente sería como el sueño que cualquier campesino pudiera tener y que de alguna manera le iba a lograr la supervivencia. Pues si bien es cierto, en ese momento fue esa efervescencia de la modificación de muchos proyectos y trayectorias de vida, a través de las formaciones de varios ejidos, en mi caso personal, el ejido Cuauhtémoc, situado en el Valle del Yaqui, en el municipio de Cajeme, Sonora, México. Ahí fueron beneficiados 176 campesinos, varones, jefes de familia, con dotaciones de 20 hectáreas a cada uno, haciendo un total de 3.520 hectáreas entregadas, incluidas las hectáreas en las cuales se fincó el poblado y las hectáreas asignadas al proyecto escolar. La escuela tenía su propia parcela, de la cual le permitía el sostenimiento. El propósito fue mejorar las condiciones de empleo e ingreso y satisfacer sus propias necesidades alimenticias, este proyecto, abastecer el mercado interno y en lo posible, y evitar en lo posible las demandas de exportación. En mi caso personal soy ejidataria por sucesión y agricultora por identidad y exigencia paterna. A partir de este proyecto se crearon las escuelas rurales. Nuestra escuela primaria contaba con un teatro. Era casi más de 1 hectárea las extensiones de la escuela rural. Tenía espacios para actividades deportivas. El propio ejido tenía los servicios médicos que fueron creados ex profeso para esta comunidad. Había la tienda de consumo ejidal, el centro de salud, y en el momento que surgió el Instituto Mexicano del Seguro Social, creó su propia clínica en esta pequeña comunidad, logrando en ese momento los derechos sociales más elementales para el bienestar, como era el agua, la luz eléctrica, en su tiempo el drenaje, y bueno, diferentes tipos de servicios. Sin embargo, como todos los sueños no pueden ser totalmente ciertos, bueno, también me gustaría agregar que en estos espacios había el huerto familiar, donde se producían árboles frutales, donde se producían los vegetales de consumo y los animales, desde el pollo, el pato, el ganso, el puerco. Y entonces, en realidad, nosotros vivíamos en un proceso de autoconsumo totalmente complementado, ¿no? Totalmente integrado. Incluso puedo presumir que fui criada con una alimentación orgánica que ahora realmente es un lujo. O sea, en aquel momento era, claro, una alimentación de autoconsumo porque la pobreza no permitía ir a comprar todo lo demás y se tenía que crear ahí. Teníamos que esperar a que las gallinas pusieran los huevos para nosotros tener nuestro desayuno fresquecito y recién salido, ¿no? Bien, mi familia, compuesta por 4 hermanas y 3 hermanos, 4 alcanzamos estudios superiores y de posgrado, como en el caso de Rita, que es abogada y que obtuvo su doctorado en Derecho, mi hermana mayor, y en mi caso, psicóloga, maestra en psicología y con un doctorado en educación superior. 2 hermanos con estudios técnicos profesionales y uno solo que quedó con la educación media básica. A la fecha,
las 4 mujeres estamos jubiladas, lo que para la comunidad en la que nosotros nos desarrollamos, pues realmente eso es un lujo. Incluso en las tareas que yo trabajo con mis pacientes mujeres en la clínica, el primer desafío que yo les pongo como para determinar qué tanto te estás interesando por tu vida, es decir, ¿le has pensado cómo vas a concluir tu vida cuando tengas tus 60 años? O sea, ¿qué estás haciendo para tu proyecto de vida en esas fechas y si tienes un proyecto económico que te pueda sostener? Obviamente mis pacientes se desmayan, muchísimas de ellas no han tenido ni siquiera su primer empleo o no han tenido ni siquiera una carrera profesional, han sido dependientes económicas, y con esta sacudida a mí me gusta poderles ubicar en su cabeza que la autonomía económica en las mujeres es el pilar fundamental. Y entonces conseguir como mujeres una jubilación donde en mi país solo el 10% de las mujeres logra conseguir una jubilación digna. Entonces creo que podemos decir que este proyecto que nos permitió salir a estudiar a las grandes universidades, prestigiadas universidades, como la Universidad Autónoma de México, como la Universidad de Guadalajara, que son las 2 máximas universidades más prestigiadas del país, y siendo simplemente hijas de un campesino, de un agricultor, y vivir en los espacios rurales, realmente es una imagen de una buena película. Bien, las formas de organización del ejido en aquel entonces contaban con la representación y autoridad jurídica, que de alguna manera determinaban cierta autonomía de los otros mecanismos de regulación del Estado, ¿no? Sin embargo, aquí viene lo triste de la película, con la modificación del artículo 27 en 1992, que fueron desarticuladas y debilitadas todas estos apoyos que se tenían para el campo, y a la fecha estos órganos de representación y autoridad jurídica, que son los comisariados ejidales, solamente funcionan a la fecha de manera representativa y no con la autoridad jurídica. Se les quitó completamente la autoridad jurídica. Fue entonces que el propio gobierno, que en algún momento había dado las tierras a los campesinos, los desmanteló, dándole certeza jurídica al neoliberalismo capitalista con la reforma del artículo 27, quien contraria a los principios de la reforma agraria del 37 y el 40, por primera vez se permite la venta del suelo ejidal y comunal, lo cual supuestamente permitiría que paulatinamente se reemplazara la venta ilegal y una cierta ordenación del desarrollo urbano legal. Lo que dio lugar, por supuesto, a la desintegración de los ejidos, por la supuesta democratización del acceso al derecho a la tierra, todo esto a partir de Salinas de Gortari, y que retrocedió los avances que se habían tenido en las reformas agrarias. Esto facilitó las condiciones para el despojo legal, por eso hablo de que esta modificación dio certeza jurídica a eso que venía haciendo presión el neoliberalismo, de tener ellos el acceso a la tierra, a ser dueños de la tierra y quitárselas a los propios campesinos que en algún momento se les habían legado, ¿no? Y bueno, por supuesto, esto es quitar un derecho que por justicia social se había alcanzado y que ahora a la fecha solo el 10% de las familias originarias en este ejido han permanecido con los títulos de sus tierras. Se han vendido a particulares, se han rentado a empresas extranjeras, particularmente de Estados Unidos. Incluso hay quienes se dedican a rentar y subarrendar. O sea, los grandes negociantes utilizaron las necesidades de la fragilidad que a partir del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que fue con notable desventaja para México, los campesinos agricultores ya no tenían para los insumos, ya no tenían los apoyos de créditos saludables. Ahora los créditos a los cuales he tenido que recurrir yo, ahora que soy agricultora, se pagan en algunas de las instancias del Estado hasta el interés más caro que los propios bancos comerciales. Entonces, por supuesto que se perdieron todos aquellos avances que se habían logrado en la época cardenista. La mayoría de las familias han perdido su tierra de aquellos derechos logrados y que se fueron debilitando. Ahora estas familias, que en algún tiempo eran los dueños de la tierra,
trabajan como jornaleros en esas tierras que fueron vendidas. Porque incluso hubo un problema muy fuerte de la identidad, de la conexión con la tierra, con la tercera generación. Obviamente de estos agricultores originarios a los que les dieron las tierras en la época cardenista, el último sobreviviente fue mi padre, que partió hace 2 años. O sea, ya las personas a las que se les dieron originalmente ya no viven, ya tenían la segunda y en algunos casos la tercera generación, quienes no fueron capaces de defender el honor de esa tierra y sobre todo el cuidado y el respaldo que debían de darle, ¿no? Claro, por todas esas faltas de infraestructura que antes le había dado el propio gobierno. También se desdibujó la cultura cotidiana de ese ejido. No sé si ustedes llegaron a ver una serie norteamericana que se llamaba Los Ingalls. Los Ingalls eran una población pequeña que la propia comunidad hacía todo para sobrevivir. Así fue mi ejido en algún tiempo. Nos conocíamos todos, si algún niño salía y andaba haciendo alguna vagancia, alguien más le podía llamar la atención y llevarlo con su papá y decirle qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, con la venta de las tierras, también se vendieron las áreas específicas para sus propias viviendas. Llegó gente entonces desconocida a la comunidad, fueron llegando poco a poco otras formas invasivas y bueno, este desdibujamiento de aquella cultura familiar ahora está rodeada por la delincuencia organizada que se ha instalado en estas comunidades, propiciando la adicción a los jóvenes, ofreciéndoles la venta de drogas como una forma de supervivencia y ofreciendo un panorama peligroso, inseguro y muy desalentador. Se sitúan a las condiciones que viven las mujeres en el país, y violencia, representadas en ese pequeño núcleo, y tenemos la desaparición de mujeres, los feminicidios, los homicidios. Alrededor de estas tierras se han encontrado lugares donde han encontrado osamentas humanas, y de pronto eso que pudo haber sido un mejor sueño y una oportunidad social se ha convertido en simplemente una representación más de ese México desgarrado que estamos viviendo ahora. Y que por supuesto las mujeres desde el campo, desde la ciudad, desde la academia, desde el espacio en el que nos encontremos, tenemos que hacer algo para revivir ese México que fue floreciente, sobre todo para el campo, hace mucho tiempo. Le dejo hasta aquí para no quitarles el tiempo a mis compañeros. Gracias, Antonia. Nos dejas con una tristeza y nos traes un panorama conocido de la época, esta degradación de lo comunitario y todo lo que traen las políticas que están arrinconando los proyectos comunales. Vamos a seguir trabajando estos temas y nos ponen alerta también en que hay que seguir resistiendo frente a las conquistas. Queremos agradecer la participación de Okeyemi Bolajoko de Nigeria, que llegó para acompañarnos, y para volver a hablar de África, tenemos la exposición de Marisa Pinot, que es investigadora y profesora de estudios africanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es máster en estudios de África, dirige un proyecto de investigación sobre África y su diáspora, y es profesora titular de las cátedras Historia de Asia y África Contemporánea e Historia de la Colonización y la Descolonización. Ella amablemente nos va a traer un panorama general sobre las mujeres y la tierra en África. Gracias, Marisa. Bueno, gracias, Pía. Buenas tardes. No sé si estoy... sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación para hablar con ustedes hoy. La verdad que estoy muy, muy conmovida con muchos de los testimonios, ¿no?, tan valiosos, y las experiencias que escuchamos. Lo mío va a ser algo más de
tipo general para hablar un poco sobre África, ya que felicito al centro que ha tomado justamente este tema de las relaciones sur-sur entre África y América, y el tema de las mujeres, la tierra y el trabajo y los saberes. Y en ese sentido, cuando me lo propusieron, lo primero que pensé fue en todas las mujeres africanas que llegaron a América, no por deseo propio, sino traídas por los barcos negreros, y que participaron en la construcción de nuestros países, de nuestras sociedades, y que no solo trajeron su vida, sino que su vida llena de su cultura, de sus saberes, fueron centrales para la construcción de nuestros países, y cuánto les debemos a ellas. Entonces, pensaba mucho en ellas y pensaba en esas mujeres de la diáspora que, para tenerlas siempre presentes como nuestras ancestras, como las que tenemos que pensar, y que también nos tienen que guiar en el camino para el futuro. Salma antes habló sobre Marruecos, sobre la experiencia marroquí, y bueno, cuando a alguien le toca participar, como en mi caso, como última de una larga tarde, una larga e intensa tarde de testimonios y de trabajos, son cosas, a veces tiene algunas facilidades porque puede tomar ideas y algunas cuestiones que se trataron por quienes la precedieron, y en algunos casos porque la gente ya está cansada y se hace largo, así que trataré de ser breve para hablar. Me pidieron que hablara un poco de la cuestión africana en general, y espero que en las próximas oportunidades podamos contar con compañeras africanas que cuenten sus propias experiencias de lucha y de trabajo, intensas también. Mi participación es desde otro punto de vista, es explicar un poco o dar un panorama general de algunas cuestiones relacionadas con la tierra y las mujeres en África. Me gustaría empezar diciendo que África es un continente que tiene 1.300 millones de habitantes, lo cual es el continente que tiene mayor crecimiento de población, y que de ese 1.300 millones de habitantes, 50% de la población es rural, sobre todo en la región subsahariana, más que en la región de los países del norte de África, y que de esa población rural hacen el trabajo agrícola que se hace por esa población rural, el 60% de ese trabajo es trabajo manual. Y de ese trabajo manual, obviamente, la mayor parte de ese trabajo está llevado adelante por mujeres. Las mujeres africanas contribuyen en el 80% de la producción de alimentos para las familias africanas, para la población africana. Sin embargo, tienen solo el acceso a un 15% de la tierra. O sea, es una situación de una desigualdad enorme que no termina de ser subsanada y que merece seguir siendo pensada. Esta situación de desigualdad no es una desigualdad nueva, sino por el contrario, tiene que ver con la historia africana. Y si me permiten, porque soy historiadora, también quiero traer algunas ideas o algunos comentarios sobre cómo es esa historia y cómo repercute en el presente. Si pensamos en el pasado, en África, el acceso a la tierra de los africanos estaba ligado a la pertenencia a grupos sociales, a familias, la pertenencia a la aldea. Surgía a partir de las negociaciones, unas negociaciones que se mantenían en forma permanente, pero no había una propiedad privada de la tierra. Esto va a cambiar de manera rotunda a partir de que comience la etapa colonial. Y esa etapa colonial africana empieza a fines del siglo XIX, es una etapa colonial mucho más reciente que la que vivimos en América, entonces tiene una permanencia mucho más fuerte también, y si bien los rasgos coloniales en América se continúan y se mantienen, en el caso africano hay todavía generaciones, todavía hay gente que ha vivido, que ha nacido bajo el régimen colonial.
En la etapa colonial, cuando los europeos ocuparon el continente, se repartieron las tierras, ¿sí? Y esas tierras que se repartieron tienen diversidades, porque es bueno decir también que cuando pensamos en África y hablamos de África, tenemos que marcar que hay una unidad africana, pero también hay mucha diversidad. Y entonces siempre hay que hacer ese balanceo entre lo que crea una unidad en el continente y a las personas que viven en ese continente, y también las diferencias que existen en el continente. Hay que tener en cuenta que durante la etapa colonial, entonces, buena parte de las tierras quedaron en manos de los africanos. Hubo otras partes de territorios donde se asentaron colonos europeos, que en esas regiones, como es en Kenia, como es en Sudáfrica, en Zimbabue, por ejemplo, en esas tierras, en Argelia, son territorios donde los europeos acapararon las mejores tierras, o las mejores tierras, lo que ellos consideraban las mejores tierras, y desposeyeron a los africanos de las tierras que de generación en generación habían ido trabajando, y los africanos fueron obligados entonces a vivir en reservas, en lo que se llamó reservas, y obligados también entonces a trabajar como peones rurales, o como trabajadores rurales y trabajadoras rurales de esas tierras que ahora dejaban de controlar. También hubo expropiaciones de tierras en todas las zonas donde había explotaciones mineras, explotaciones de oro, de diamante, de infinidad de esos minerales tan ricos que tiene África. Y me gustaría poner el acento en dos puntos en esto, porque tiene que ver con la actualidad, que es que por un lado los mayores conflictos van a surgir en esos territorios o en esas regiones en las cuales los africanos siguieron controlando las tierras y siguieron teniendo acceso a la tierra, en tanto y en cuanto se empezaron a producir ciertos bienes que eran requeridos por el mercado internacional. El cacao, el café, se convirtieron en productos interesantes para el mercado internacional, se convirtieron en commodities, y entonces esto creó un conflicto, porque se dejaron de usar tierras para la producción de alimentos en virtud o para entonces producir commodities. Por otro lado, también en ese momento el acceso a la tierra quedó en manos de lo que llamamos el derecho consuetudinario. Y ese derecho consuetudinario, esas normas que se transmitieron, eran normas, y es un derecho consuetudinario que se construyó entre los europeos y los varones locales, los varones africanos. No fueron convocadas las mujeres para decir cómo era el acceso a la tierra. Y ahí se dio un reforzamiento enorme del patriarcado y enorme de esta situación de disparidad de géneros a la hora de acceder a la tierra. A la hora de las independencias, a partir de 1960, hay diferencias. Salma, en su exposición, nos explicaba cómo la ley de acceso a la tierra de 1919, de la etapa colonial, se mantuvo, ¿sí? hasta hace muy poco tiempo. Y en esos países que se mantuvo esa legislación, era una legislación colonial europea de acceso a la tierra que promovía entonces la tenencia privada e individual de las tierras. En otros lugares hubo procesos de nacionalización de la propiedad de la tierra. Pero en todo caso, en esos espacios, en esos países donde esto sucedió, el uso y el acceso quedó en manos de las llamadas autoridades tradicionales, que siempre eran varones, ¿sí? Entonces no hay que romantizar en este caso la idea de las autoridades tradicionales, sino que también eso reforzó esta imposibilidad o esta dificultad de las mujeres de acceso a la tierra. Sin embargo, hay que decir algo interesante, que en muchos casos, como también lo mostró Salva, las mujeres accedieron a ciertas posibilidades de acceder a la tierra, recurriendo a los tribunales, a unos tribunales que se legislaban en la mayoría de los casos con una legislación extranjera y que se había aplicado desde la época colonial.
Finalmente, y acá veo muchos puntos de contacto con muchas de las exposiciones que se hicieron, es el gran cambio de la época de los 90. Ana María Ribeiro nos habló de esto, María Antonia nos habló también de los cambios en la legislación a partir de los 90, y de cómo esto trae otra manera de acceder a la tierra, y también en África hay cambios muy grandes en los 90. Se comienzan a activar programas de reforma de acceso a la tierra, y en esos programas de acceso a la tierra, la mayoría de los gobiernos excluyeron a las mujeres. Fueron programas que fomentaron entonces el uso de la tierra o el acceso a la tierra en manos de los varones. Como nos decía María Antonia, en estas leyes que se aplicaron, en estos cambios con el acceso a los ejidos en México, la idea era que un registro de la tierra entonces lograría un uso de la tierra más productivo, que llegarían más inversiones, que se lograría el ansiado desarrollo. Y entonces aquí había esta situación provocó entonces un reforzamiento justamente del poder de los notables locales, fueran los jefes, los hombres mayores, los padres de familia, y esto generó entonces un fuerte incremento de la desigualdad en el interior de las comunidades locales y la marginalización de las mujeres. Y también no solo de las mujeres, sino también de los jóvenes y de aquellos que eran considerados extranjeros, de aquellos que habían llegado en otro momento, del que no se tenía un registro tan claro, de que no tenían una historia tan grande en ese espacio. Esta idea entonces llegó también de la mano, y sobre todo en nuestro siglo, con un boom en la compra de tierras y en las grandes extensiones de tierra que tienen que ver fundamentalmente con las grandes producciones también para el comercio internacional. Lo que vemos entonces es que en estos procesos se ven otros procesos que fueron comentados a lo largo de la tarde. La comercialización y la privatización de las tierras colectivas, la concentración de la tierra en pocas manos, el poco o ningún respeto por el medio ambiente en todos estos procesos. En este sentido, me gustaría, y ya para ir cerrando y para hacerlo corto como prometí, señalar algunos conflictos que se han dado en los últimos años. Por ejemplo, mencionaría el tema del acceso a la tierra en Kenia, donde hay una larga historia de discusiones y de revueltas por el acceso a la tierra que se remontan a la década de 1950 con el conflicto de los Mau Mau. También en Zimbabue, donde a partir de fines de la década del 90 hubo un proceso de ocupación de tierras que eran controlados por granjeros de origen europeo o de ascendencia europeas, y que trajo también, que estuvo muy relacionada con un conflicto de tipo político que se dio en el país. El otro caso que quiero mencionar es también el conflicto que se dio en Costa de Marfil a fines del siglo pasado, con la construcción, y que fue un problema político también, los problemas entre los autóctonos versus los inmigrantes. ¿Quiénes tenían derecho a la tierra? Quienes habían nacido en ese territorio, quienes podían acreditar que sus padres habían nacido en ese territorio, o quienes venían de otros lugares dando por sentado o olvidando en realidad que los africanos o las sociedades africanas son sociedades que han estado migrando durante siglos. Y finalmente, y con esto quiero cerrar, es el proceso que se está dando actualmente desde hace unos años en Sudáfrica, con el proceso de pensar de restitución de tierras y de discusión sobre la propiedad de la tierra, que fue uno de los pilares que sostuvo al régimen del apartheid y que mantuvo entonces separado a la población blanca, la población considerada blanca y la población africana en el acceso de la tierra. Bueno, espero haber colaborado entonces con estas ideas, con estos comentarios para poder facilitar un diálogo y que
y que sea un diálogo y traes toda la imagen completa de toda la complejidad de África, uniéndolo con todo lo de las otras expositoras. La verdad que muy buena exposición. Yo quería aportar que recibimos de las expositoras estas experiencias de protagonismos, de mujeres protagonistas en luchas por medios comunes y básicos de existencia, por la tierra, las aguas, los bosques, el derecho a la vida, al trabajo, al autosustento, a la titularidad, a la igualdad, a la salud y a la erradicación de las violencias. En cada caso significó levantar la mirada frente al daño, superando el padecimiento individual para llegarlo a ver como un problema común y encontrar la fuerza para luchar comunitariamente por ellos. Estas experiencias nos aportan una nueva manera de ver el mundo, de entenderlo con respeto por nosotras mismas, por la comunidad, por la sociedad y la naturaleza. Hay dos palabras que me nace decir, que es la valoración de la dignidad en estas experiencias y nos convoca fuertemente a la solidaridad con ellas. Quería también, más allá de las semejanzas y diferencias, hay algo que atraviesa todas estas luchas, que es esta fuerza particular que traen las mujeres que aportan a la lucha, esta posibilidad de gestionar apasionada, colectiva y horizontalmente problemas que involucran a la vida misma y a la defensa de los derechos, que aparecen en esta fuerza que aparece en situaciones de extrema necesidad y que viene del vientre y que parece que viniera de locas, entre comillas, y que nos remite a la imagen de las locas de la plaza, como le dijeran a las madres de Plaza de Mayo en Argentina, sin las cuales hoy no tendríamos la vida y la democracia que tenemos, y cuya lucha es modelo para todo el mundo. Que este primer encuentro, del que seguirán otros, mesas de trabajo, que realmente ha sido muy rico, y que se refiere a algunos, volviendo al tema de los objetivos de desarrollo sustentable, se refiere a algunos de estos objetivos, también aporte al objetivo número 17, que es el establecimiento de alianzas para conseguir estos objetivos. Queremos fuertemente que estos encuentros que vamos a seguir promoviendo lleguen a generar estas alianzas, a articular apoyos y transmitir estas estrategias y saberes que fuimos encontrando en cada paso. Y también un anuncio es que estaremos armando un repositorio con los documentos de estas experiencias, las narrativas y la documentación que nos van a acercar, y que ya estamos comenzando a armar. Y doy la palabra a Fernanda, y que este material va a estar subido a YouTube en el canal del centro con traducción, para que África lo pueda recibir abiertamente. Bueno, Fernanda, te cedo la palabra para el cierre. Muchísimas gracias, Pía, y gracias a todas. ¡Qué hermosa tarde! La verdad que una tarde de mucho trabajo, con mucha información. Querida Marisa, que hace tanto que no te veo, impecable como siempre en tus síntesis, en todos tus aportes. A veces nos cuesta pensar la realidad africana. La tenemos, yo siempre digo, mediatizada mucho a veces por Hollywood, y cuando empezamos a escuchar, a poder escucharnos, y sobre todo a las mujeres, yo a veces digo cuánto trabajo, ¿no? Yo estuve como tomando nota
de algunas cosas que quiero compartir, muy poquitas porque ya la verdad que después de 4 horas esto fue muy intenso, en más de un sentido aparte, en más de un sentido, pero les quiero decir que estuvo, por ejemplo, de Argentina, gente de las provincias de Corrientes, de Misiones, de Córdoba, provincia de Buenos Aires, Florencio Varela, Río Grande do Sul, de Brasil, del Kurdistán, de Catamarca, de Chaco, de Salta, Mendoza, República Dominicana. Bueno, miren, la cantidad de... Hemos logrado una linda diversidad, y creo que en el próximo encuentro, por supuesto, que vamos a hacer todo lo posible y todo lo necesario para que puedan estar mujeres africanas más, podamos escucharlas más, poder sumarnos a sus redes, y la verdad que a veces no sé si nuestros objetivos, yo siempre digo, tengo ilusiones, no sé si poder traducirlos como objetivos. La ilusión es poder hacer una red entre África y América Latina que pueda juntar y tener repositorios, tener instrumentos, tener insumos, las experiencias que fueron exitosas, las que no fueron exitosas, poder hacer diagnósticos y poder comunicarnos entre nosotras para que esta experiencia, las que hacemos historia de las mujeres siempre sabemos que en un principio, como la historia le escriben los varones, mire, esto es desde Herodoto en adelante, por eso uno habla del padre de la historia, las madres no aparecen o cuestan, uno tiene la sensación que siempre arranca de nuevo. Yo estoy convencida de que las experiencias de las mujeres son en todos los temas, en todas las cuestiones. Me emocionó mucho las mujeres cantando el himno para que no les quitaran las tierras, y como experiencia exitosa, me pareció no agarrar un arma, sino agarrar un himno, el himno nacional, y hablar de una patria. Yo diría más que nada hablar de una matria. Qué interesante esa experiencia, y sobre todo estoy convencida de que tenemos que ir armando peldaños de una escalera que es compleja, que es diversa, que va a crecer mucho, pero que también tenemos que ir subiendo, tenemos que ir aprendiendo de las experiencias de otras mujeres. Y creo que los puentes y las redes que podamos tejer y armar con paz, con tranquilidad, con diálogo entre América Latina, el Caribe y África son fundamentales para crecer en un mundo difícil. Yo quiero traer una querida mujer que le he leído muchísimo, como es Federici, cuando ella, para hablar de África, toma este concepto de las mujeres y habla de las comunes, ¿no es cierto? De las que no tienen quizás tantas cosas, pero que hemos sido capaces de cambiar la política internacional en el mundo entero. Nunca lo van a reconocer, jamás. Pero han sido las experiencias de oposición pacífica las que han frenado a más de una multinacional en la historia de nuestro planeta. Y como historiadora yo también quiero que podamos engalardonarnos y tener el orgullo de lo que nuestras ancestras han hecho, y por qué hoy podemos estar aquí planteándonos estos encuentros. Esto no es generación espontánea, esto no fue una varita mágica, esto fue trabajo, y este trabajo fue de siglos y siglos en que nos estamos encontrando, esta vez con más conciencia, esta vez con objetivos más específicos, pero no perdamos, por favor, esta maravillosa oportunidad de crecimiento. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todas.